Mejor que malas decisiones es decisiones con malos resultados. Cuando tú montas un negocio no lo montas para hacerte rico los primeros 2 años. Por lo menos yo no lo hice así. Pasamos miedo porque hubo un momento que pensábamos que nos iba, que no, que el mercado no iba a recibir bien este cambio. Hubo un momento que fue un momento decisivo, que fue cuando decidimos dejar de trabajar para otros y centrarnos en ser. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Pues tengo como invitada hoy a Virginia Calvo, cofundadoras de Atlas Informática y de Giant, el equipo de eSport. Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme, estoy muy contenta. Es un placer. Vas a ver que me está costando como francés de pronunciar tu nombre, así que te pido disculpas de antemano. Puedes llamarme Vir si quieres, que Vir. la gente. Vir, sí, Vir, Genial. V-I-R y la gente me llama Vir también. Virginia. Pues fantástico, muchísimas gracias. A mí me ha flipado bastante vuestra historia porque son las típicas empresas que están teniendo un impacto importante en España, ¿no? Al nivel económico y lo que estáis haciendo, pero tampoco se ha hablado muchísimo de vosotros. Seguramente dentro de vuestro mercado sí, pero dentro del ecosistema no tanto. Y me ha parecido bastante increíble. De hecho, si digo a la audiencia que Atlas Informática lo ha comprado a principio del año, PC Componentes, y que además tenéis un equipo de eSports que compite al nivel mundial, que se llama Giant, ya esto da visibilidad de lo potente que ha sido este proyecto que tú has creado. Sí, la verdad que sí. Bueno, efectivamente, en nuestro sector sí que somos bastante conocidos porque llevamos ya 20 años en el proyecto de Atlas como fabricantes de hardware y 15 en Giants, ahora Giant X, por la fusión que hemos hecho hace unos meses en el mundo de la competición profesional de videojuegos. Y sí, efectivamente, en nuestro sector sí, pero es verdad que cuesta más que traspase ¿no? Digamos, a la industria globalizada, ¿no? De esto. Sí que es cierto que cuando se habla de videojuegos, etcétera, sí que en muchas ocasiones medios de comunicación bueno, y distintos publicitarios, etcétera, pues acuden a pedirnos opinión, etcétera, porque sí que nuestro nombre sí que sale en algunas conversaciones. Pero es verdad que no estamos normalmente dentro de la prensa generalizada ni dentro de las grandes conversaciones. También es porque son proyectos muy, muy interesantes, pero claro, no estamos hablando de proyectos de cientos de millones de euros, ¿sabes? Entonces, claro, forman parte de la masa Sí, pero media ¿de cuánto del estamos ecosistema. hablando de facturación? Pues, por ejemplo, Atlas llegó a facturar 22, 23 millones de euros Sí. durante la pandemia, que fue un año muy bueno para nosotros en cuanto a negocio, porque claro, todo el mundo en casa, imagínase, nosotros vendíamos informática, vendíamos sillas gaming, teclados, ratones, auriculares, ordenadores, todo el mundo necesitaba comprar. Y Giants tiene cifras más pequeñas, estaríamos en torno a, pues, a 5 o 6 millones de euros. Sí, pero o sea, Eh, es que ya son proyectos que, o sea, eh, entiendo que siempre las emprendedoras y los emprendedores nos comparamos con los más grandes, pero crear una eh, empresa, ¿tú a qué edad has empezado con este proyecto? Bueno, yo soy emprendedora casi desde pequeña, desde que recuerdo, porque siempre estaba yo con ideas y voy a hacer esto, no a nivel de empresarial, porque el concepto de montar una empresa lo tuve un poco más tarde, pero sí en plan de, hoy quiero empezar a hacer esto, que me interesa esto, me interesa lo otro, ¿no? Pero bueno, digamos que yo empecé como empresaria, me hice autónoma con 24, casi con 24 años. 24 Y años. sí, 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 tampoco muy pronto, ¿eh? Porque, oye, hay emprendedores que empiezan a lo mejor con 18 años o incluso antes. Pero bueno, con 24 años yo, hace 20, ya para 21, eh, fundamos Atlas como una empresa para, bueno, pues para importar productos informáticos, especialmente cajas de ordenador y fuentes de alimentación, porque vimos una oportunidad interesante y es que en ese momento las cajas y las fuentes de alimentación eran muy feas, eran muy básicas. Ujú. No había estética, ¿no? No había gusto por querer que el ordenador fuera bonito o fuera diferente. Eh, y entonces nosotros decidimos que ahí podíamos hacer algo. Aprovechamos una oportunidad que nos surgió con un cliente y llegamos a un acuerdo con un fabricante chino y ahí empezó nuestra andadura. Trajimos un contenedor, lo vendimos, un contenedor que tendría 1000 cajas, 900.000 cajas. Ujú. Lo vendimos y decidimos, nos podíamos haber quedado ahí
y haber ganado un dinerito y habernos comprado algo, ¿no? Hablo en plural porque mi socio es mi actual marido, con quien yo empecé en esta andadura. Y nos podíamos haber quedado ahí, pero dijimos, bueno, y este dinero pues vamos a invertirlo, vamos a alquilar una oficina, un almacén, vamos a montar la empresa, ¿no? Crear el CIF y tal, y así empezamos. O sea, como en paralelo teníamos otro trabajo, pues al principio, lógicamente, pues sin cobrar, como empezamos la mayoría de los emprendedores, pues un poco a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y la verdad es que en un año ya empezamos a funcionar muy bien. O sea, tú dices no hubiéramos podido parar, pero en realidad cuando tienes esta fibra emprendedora que tú tienes evidentemente por la trayectoria, rápidamente dices, si he vendido uno, puedo vender dos. Sí, fíjate, yo no creo que sea que fuéramos tan conscientes de la capacidad que podíamos tener. Porque yo, por lo menos, hace 20 años no había un ecosistema startup como el que hay ahora, donde tú te introduces en ese ecosistema y rápidamente recibes muchos inputs ¿no? De plan de negocio, ¿no? Organízate aquí y tal. Nosotros, la verdad, que fuimos utilizando el sentido común y un poco tirando con lo que podíamos. Pues teníamos este dinero, pues este es el que utilizamos. Si tenemos más, pues invertimos más. Si no tenemos o tenemos menos, invertimos menos. Lo que sí que te puedo asegurar es que, como dicen en Andalucía, nos hinchamos a currar. Trabajamos muchísimo. Yo he empezado, o sea, yo te puedo decir que yo he hecho prácticamente de todo. O sea, yo he descargado contenedores. Y que no me importa, quiero decir, que es algo que volvería a hacer si fuera necesario. Y esto, oye, pues al final, ponte a descargar contenedores con cajas que a lo mejor pesan 20 kilos, pues yo lo he hecho. He hecho marketing, me he puesto a estar llamando por teléfono, porque claro, nosotros cuando empezamos, esto de Internet estaba en pañales, ¿no? Como el que dice, había, pero lógicamente era muy regular, no como ahora. Y páginas amarillas en mano, llamando a todas las tiendas de informática de una provincia, luego otra provincia, pidiendo a Telefónica las páginas amarillas. O sea, tú fíjate, porque en Google todavía no había suficientes datos digamos, digitalizados de las tiendas informáticas. Y Hmm. así empezamos, ¿eh? O sea, que algo como muy, muy austero, que parece que ha pasado mucho más tiempo, pero la realidad es que solo han pasado 20 años y hay un cambio hay un gran cambio entre cómo trabajábamos antes y cómo trabajábamos ahora. Sí, pero ¿qué dirías que ha sido clave en este momento? Ujú. Porque seguramente hay otras personas que han Sí, podido decir, oye, nosotros también lo podemos hacer, como siempre, ¿no? claro. ¿Qué ha hecho? Porque trayectoria de 20 años, ¿qué ha hecho que cuando empezáis ya, cuál es el Mm, aprendizaje? ¿Qué le dirías a sí, un emprendedor que hoy empieza en una emprendedora, que empieza en un negocio y que le dices, mira, lo que a nosotros nos ha funcionado o lo que hemos aprendido en este momento, que ha sido clave es tal, tal, tal cosa? sí. Yo creo que lo que fue clave para nosotros en las primeras etapas, sobre todo, fue rápidamente ver un hueco donde no había nadie. En la informática, normalmente la informática es una industria tecnológica, pero salvo si quitamos fuera la parte de los videojuegos y la parte de los móviles, para que tú te hagas una idea, porque mucha gente lo incluye dentro, no ha evolucionado tantísimo. No sé si me explico. Seguimos trabajando con un ordenador, seguimos trabajando con un portátil. Lo que ha cambiado es la capacidad de esos productos, ¿no? O Mm, digamos, la tecnología que está dentro de esos productos para tal, pero el cachivache, el producto en sí, lo físico, mm, sigue siendo prácticamente igual. Han cambiado diseños, etcétera. Pero sin embargo, en aquel momento todo era muy gris, muy básico, muy feo, era muy feo todo. Y nosotros descubrimos que se podían hacer cosas no solo con colores, sino buscando la eficiencia energética o la eficiencia de la ventilación de los ordenadores. Y empezamos a traer cosas distintas. O sea, cajas pues con ventana transparente para que se viera el interior, que hasta ese momento era como, ¿para qué quieres verlo de dentro? No sirve para nada. Con luces, con ventiladores para sacar el aire caliente de dentro hacia afuera y que no se calentara el ordenador. O sea, cosas que ahora mismo nos parecen como súper obvias, sí. pero en aquel momento no te creas que había tanto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue coger una oportunidad. Había una marca americana que se llamaba Atop Gaming, Atop sin el gaming, porque el gaming vino después, Atop,
que diseñaron sus propias cajas de colores chulísimas. Era un diseño que nunca más se vio después y les pedimos la distribución exclusiva para España y nos la dieron. Compramos un contenedor y a golpe de teléfono empezamos a llamar a todas las tiendas, oye, mira que tengo esto, que tengo esto, que tengo esto. Y luego lo que hicimos fue dejarnos ver. Pues ahora haríamos una campaña de marketing en redes sociales. Pero en aquel momento, cuando había redes sociales, ¿qué hicimos? Pues fuimos al SIMO, que era la gran feria internacional de informática. Ahora se ha convertido en una feria de educación, pero antiguamente era una feria de informática donde toda la industria informática se encontraba allí. Y montamos un stand chiquitito, pero con nuestras cajas de colores. Y ahí estábamos como unos pipiolos y la gente, claro, se paraba y decía, uy, esto, uy, esto. Y hay gente horrorizada y había gente que le encantaba. Pues ahí cogimos muchísimos contactos y luego fue trabajar a nivel comercial. Yo creo que un factor muy importante es eso, el saber aprovechar un hueco, ¿no? El detectar que hay un hueco donde tú puedes aportar algo de valor que nadie más lo está haciendo o que se está haciendo mal, porque también puede suceder que alguien lo está haciendo pero no lo está haciendo correctamente. Ujú. Ojo que esto no siempre existe, porque a la hora de montar negocios hay industrias que son muy maduras ya y es muy difícil encontrar estas oportunidades. Pero bueno, nosotros lo vimos. Pero nuestra historia se ha basado mucho en encontrar, en aprovechar oportunidades. También nos hemos equivocado, ¿eh? También hemos pasado, hemos tomado malas decisiones. Pero sí que es cierto que en el cómputo global hemos tomado más buenas decisiones que malas. Sí, bueno, Bueno, decisiones, ¿no? Es como que siempre hay sí, buenas y malas y al final, como tú dices, hay un balance, ¿no? Porque en 20 años no tomar malas decisiones significa que no te claro. has equivocado nunca y no puede ser. Mejor que malas decisiones es decisiones con malos resultados, porque Sí, cuando tú tomas la decisión, tú crees que es la mejor decisión. Y no podemos llamar una mala decisión a eso, es una decisión que ha tenido un mal resultado o un resultado inesperado y que ha perjudicado a tu negocio o tal. Pero luego también hay otra parte muy importante que siempre me gusta destacar, es la capacidad de adaptación. Cuando tú montas un negocio, no lo montas para hacerte rico los primeros 2 años. Por lo menos yo no lo hice así. No lo hice pensando, wow, voy a pegar un pelotazo, voy a vender mi empresa por 100 millones en 5 años. Yo no lo hice así. Yo sé que esa es la mentalidad de mucha gente que monta una startup hoy día, ¿vale? No fue la nuestra. La nuestra fue, voy a montar esto porque creo que el proyecto es interesante y me gusta. Me parece interesante y le veo proyección, pero, pero no buscando hacernos millonarios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces, esa parte de adaptarte a los cambios que van ocurriendo en la industria a la que perteneces es algo vital. Y saber adaptarse no tiene nada más que ver con hacer una buena lectura de lo que está pasando y ser rápido en tomar decisiones. No esperar demasiado tiempo para tomar una decisión. Eso sí, pero tomarla, quiero decir, con todos los datos y toda la información que necesites. Es decir, cuando hay una oportunidad y hay un cambio en la industria, bajo mi punto de vista, tienes que parar de hacer todo lo que estás haciendo, ponerte foco en decir, voy a analizar esto, y tomar una decisión rápida para poder posicionarte rápido. Porque si te posicionas tarde, ahí ya estás perdiendo un poquito de liderazgo dentro de la industria. ok. Entonces, has abierto muchos temas al mismo tiempo que me encantan, pero voy a intentar devolver Sí, a sí, que... perdón. No, me encanta. Que estáis creciendo, ¿no? Entonces, Ujú, un tema que evidentemente vosotros os habéis beneficiado de un mercado que ha ido creciendo, que es los gamers. Porque la verdad es sí, que la informática fuera de Apple, diría yo, ujú, era muy gris sí. y Efectivamente, retirado de Apple. Sí. muy poco de diseño, pero lo que seguramente ha cambiado es que los gamers sí que son sensibles, vamos a decir, ¿no? O Ujú, se ha desarrollado una moda con los gamers y los jóvenes que juegan online sobre tener estos teclados mecánicos, tener esos accesorios con rojo y no sé qué. O sea, ujú. hubo una tendencia. A mí lo que te diría es, ¿cómo consigues competir con marcas tan potentes a nivel mundial, empezando por importar y haciendo exclusividad? Es decir, ¿cómo habéis conseguido competir? Claro, a ver, esto es un proceso. Nosotros cuando empezamos a lanzar productos gaming, no fue en 2004 cuando empezamos, fue un poquito más tarde, fue ya
pues creo que fue en 2008 cuando empezamos nosotros con nuestra primera marca de gaming y lo que hicimos, a ver, nosotros nos dimos cuenta, nosotros, claro, lógicamente íbamos a muchas ferias en Asia para buscar productos nuevos, no solamente de lo que ya estábamos vendiendo, cajas, cuentas de alimentación, refrigeración, sino ver qué tendencias, qué otras cosas podíamos hacer. De repente empezamos a ver que había cierta tendencia por hacer teclados y ratones y auriculares que ya se vendían, pero que además servían para jugar a videojuegos. Y entonces analizamos esto un poquito más y dijimos, date, pues esto lo vamos a hacer nosotros. Porque en España, salvo las grandes marcas internacionales que cotizaban en bolsa, nadie lo estaba haciendo. Y dijimos, pues marca española y vamos a hacer productos para jugar a videojuegos. Existían algunos, pero eran carísimos, pero accesibles. Es decir, teclados mecánicos que en vez de costar en aquel momento a lo mejor te costaban 150 euros, 150 euros de hace 15 años, pues era mucho más dinero que ahora, ¿no? Pues nosotros lo sacamos a 80, 90 euros. Un exitazo, que fue el Strike Pro, un teclado mecánico que sacamos para jugar. Auricular, igual. Ratón, igual. Fue muy curioso porque cuando fuimos por primera vez con nuestra marca Ozone o Ozone a enseñársela a clientes, hubo un porcentaje muy grande que nos decía, pero ¿y esto para qué? Quiero decir, lo que nos decían, ¿para qué quiero, por qué me tengo que gastar en un ratón o en una alfombrilla para jugar a videojuegos 10 euros, 15 euros más si tengo este que me sirve? No, y nosotros le explicamos, no, y efectivamente puedes hacerlo, pero no lo estás haciendo bien, porque este ratón tiene pesos, tiene una capacidad de regular los DPI, el teclado te da una sensibilidad en el disparo que hace que mejore tu rendimiento, bueno, pues una serie la alfombrilla, unas cosas vamos, que tenían unas características los productos, que tal. Pero bueno, siempre hay visionarios, ¿no? Que intentan decirte, uy, eso no tiene futuro, pero nosotros insistimos. Y la verdad que al principio en España, pues es que prácticamente éramos los únicos. Nosotros en el camino en el que estábamos desarrollando nuestra propia marca gaming, con productos gaming, teclados, ratones, auriculares, luego hicimos sillas gaming también. Estuvimos trabajando también la distribución en exclusiva para España de otras marcas más grandes. Y eso también nos enseñó mucho a cómo trabajar en el mercado. Teníamos información también privilegiada de qué precios, de qué márgenes ellos trabajaban. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero adaptado a otro tipo de público y buscamos otro hueco para nuestro producto. Y así es como nosotros empezamos. Al principio no había tantas marcas. Ahora ya prácticamente cualquier marca de informática tiene un segmento de productos gaming, pero porque es normal, porque hay un nicho ya no es un nicho, es que hay una parte muy importante de la población que juega videojuegos. Estamos hablando de que más del 50% de la gente en España juega videojuegos. Es cierto que hay diferentes tipos de videojuegos, porque en esa encuesta se encuentra tanto la gente que juega al Candy Crush o al Apalabrados, como la gente que juega al Call of Duty. Pero en cualquier caso, es muchísima gente que juega videojuegos. Entonces, en cualquier momento van a necesitar, pues igual que cuando te vas a correr, te pones unas zapatillas de correr, y cuando te vas a nadar, te pones unas gafas de nadar, pues para jugar a videojuegos, que además es tremendamente divertido, pues también te apetece tener tus cascos, tener tu auricular, tu teclado adaptado a las necesidades que tienes como jugador. Y eso fue creciendo y lógicamente cada vez se hizo más difícil competir porque Y eso lanzaron era más. mi pregunta. ¿Cómo Exacto. consigues con empresas muy grandes Mm, que han desarrollado sus propias marcas de gaming, ¿no? De sí, ordenadores, también MCI que se ha puesto en este mercado. Bueno, hay un montón de marcas que han entendido que, y vosotros también, que había ¿no? una necesidad y que han ido. sí. Entonces, ¿cómo tú sigues compitiendo con marcas tan potentes? Pues mira, hay una parte de reconocimiento de marca que nosotros hemos hecho en los últimos años y que en España nuestras marcas están muy bien posicionadas. Entonces, tienen un reconocimiento de calidad y de servicio que cumple las expectativas de la gente. Entonces, en cualquier sitio, hoy en día tú sabes que tú, cuando estás buscando algo,
buscas opiniones, ni siquiera buscas precios, buscas opiniones y en base a las opiniones luego buscas precios. Entonces, la verdad que tenemos un buen posicionamiento en todas nuestras marcas, ¿no? Que tenemos de periféricos y de mobiliario gaming. Y luego hay una parte también que al ser fabricantes nosotros directamente, es decir, no somos distribuidores, sino que somos fabricantes y no ser una marca tan grande, tenemos la capacidad de movernos muy rápido y de adaptarnos muy rápido. Es decir, yo no necesito, para bien o para mal, no necesito fabricar 1 millón de unidades de un producto para lanzarlo al mercado. Yo puedo fabricar 1000 unidades Ujú. de un único diseño. Y con esas unidades yo sí puedo lanzar al mercado o puedo hacer una asociación con Barbie, como por ejemplo hemos hecho con la silla gaming de Barbie. Firmamos una licencia con Barbie, también hicimos una con Hot Wheels. O sea, quiero decir que podemos hacer cosas que a lo mejor a grandes marcas les costaría meses no solo de negociación, sino de desarrollo de producto, porque tienen unos procesos mucho más elaborados, porque son empresas muy grandes. Nosotros lo podemos hacer muy rápido y esa capacidad de adaptación nos ha ayudado en muchas ocasiones para cerrar acuerdos que a lo mejor grandes marcas dirían, bueno, ¿y este acuerdo cómo lo ha firmado esta marca tan pequeña, no? Pues eso es lo que nos ha pasado. Esa capacidad de adaptación y de saber ver cuáles son las tendencias nos ha venido muy bien. También es muy importante tener en las filas a gente que use el producto que vendes, Ujú. ¿sabes? Es muy importante que la gente que desarrolla tu producto juega videojuegos y entienda esto. Como tan importante es, que luego te lo contaré si quieres, que la gente que trabaja en un equipo de eSport tiene que consumir el producto, tiene que ver las competiciones. Y sobre todo la gente que, por ejemplo, trabaja en comunicación o en ventas, porque tienen que entender el producto que están vendiendo o el producto que están contando. Entonces, sí que es muy importante eso, Claro. sobre todo en algo tan específico como lo nuestro. Sí, sí, no, totalmente. Entonces, habéis desarrollado esas gamas y esas marcas Ujú. desde España con Sí, equipo y fabricando ¿dónde? todo en China, todo se fabrica en China. La informática, generalmente toda la tecnología se fabrica en China. Es verdad que el textil se fabrica en muchos sitios, especialmente pues en bueno, en China y en algunos países más, pero la informática, por suerte o por desgracia, se fabrica todo en Asia, Aprendizaje, concretamente en China. aprendizajes de desarrollar una marca desde España, desarrollando Ujú. la fabricación en China. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando que sea en otro tipo de Sí, productos, ¿no? ¿Qué le dirías en tu experiencia de tantos años haciendo esto? sí. Mira, trabajar con China es fácil desde el momento que entiendes que son importantísimas las relaciones personales. Aunque parezca increíble porque son una cultura muy diferente a la nuestra, ellos valoran mucho las relaciones personales con sus clientes. Es decir, el cómo tú vas allí, les visitas, tienes un trato cordial con ellos, vas a comer, o sea, ellos te llevan a comer parece una cosa como muy banal, como que parece que no es profesional, pero la realidad es que, bueno, y esto es algo que yo también he descubierto con el tiempo, no solamente con China, sino haciendo negocios con otros países. em, Más que hablar el idioma, que también es importante, por supuesto, no, en este caso chino yo no he hablado, pero más que hablar inglés, que es normalmente el idioma de negocio que usamos todos, es más importante entender la cultura del interlocutor. Ujú. Porque a veces pensamos, por ejemplo, dentro de Europa, que somos todos europeos y, y que no, que nos entendemos bien, pero a veces hay matices que son culturales, que son importantes conocer y entender para llegar a buenos acuerdos comerciales. Y al final, un buen acuerdo comercial de confianza que dure muchos años y que cuando tienes un problema, el fabricante en China te responde, aunque tú estés en Málaga, con un problema enorme y te contesta rápido y tal, eso viene de haber trabajado esa relación. Y, bueno, yo creo que es muy importante. Aunque también te diría que a nosotros nos ha ayudado también mucho tener a gente en la plantilla que hablara chino. Además de hablar inglés, lógicamente, pero que hablara chino. No para las relaciones estas que te digo entre los CEOs, que son muy importantes, sino a la hora de negociar. Al final todos nos sentimos más cómodos negociando en nuestro idioma.
Hmm. Entonces, si tienes la posibilidad de tener a alguien que pila, Eso significa, Virginia, que estás diciendo que tienes dentro de tu equipo personas que hablan chino para sí, negociar con China, sí, claro, los sí, sí, precios. no, 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 en concreto no, porque las personas pero lo hemos tenido. Ahora lo que tenemos sobre todo es para el tema de los embarques, montar los consolidados, los contenedores consolidados que se embarcan en Asia y viene la mercancía para acá, porque bueno, es una cuestión organizacional, muy administrativa, pero que si tienes a alguien que hable chino, em, pues te vas a ahorrar como te digo, muchos malos entendidos en la comunicación que podrían venir, y pueden ocurrir los malos entendidos hablando el mismo idioma, pues imagínate si hablas un idioma distinto, ¿no? Hmm. Y las dos partes tienen que entenderse. Entonces, yo, como verás, doy consejos muy sencillos, pero al final es que parecen obvios, pero no lo son, porque como son tan sencillos, pasan desapercibidos. Pero la realidad es que ha sido muy importante. Y luego, por supuesto, la constancia en el día a día y no venirte abajo y tener la capacidad de reacción rápida frente a cualquier cosa, lo bueno y para lo malo. ¿Y tienes una anécdota que ha sido complicada importando, fabricando productos? En 20 años pasó algo Sí. que dirías, ostras, es que esto ha sido... Bueno, a ver, no nos ha pasado nada drástico, es decir, afortunadamente hasta ahora, y toco madera donde haya que tocar, no se ha hundido ningún barco donde hubiera contenedores nuestros, Ujú. ¿vale? Pero puede pasar. Tú piensas que, por ejemplo, se embarcan en China, en el puerto que quieras, en Dongguan, un barco que a lo mejor lleva, yo qué sé, 20.000 contenedores. Y dentro de ese barco a lo mejor tú traes 5, ¿vale? Que son tuyos. Tú imagínate que se hunde ese barco. Aparte de los 20.000 contenedores que se hunde, que se van al carajo, se van tus 5 contenedores. Imagínate que cada contenedor son 50.000 euros de coste. Pues ahí lógicamente tienes que tener un seguro, Mm. ¿vale? Y el seguro normalmente te lo cubrirá o no, porque pueden pasar 500 cosas, porque a lo mejor el barco se ha hundido porque lo ataca un pirata, no lo sé, ¿sabes lo que te Sí, digo? O sea, sí, sí. que asumimos mucho ¿Pero riesgo. os ha pasado esto o no? No, 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 ¿Qué nunca os ha nos ha pasado? pasado. Cuéntanos algo Lo que que os ha nos ha pasado. pasado es decir, pero eso que podría ocurrir, eso es lo peor que Sí, podría sí. ocurrir, pero eso nunca nos ha pasado en 20 años y creo que eso ha pasado muy pocas veces en la historia reciente del mundo marítimo que yo sepa. Lo que nos ha pasado es, pues, que nos han mandado producto que no era, entonces, pero tú te das cuenta cuando llega aquí. Eso nos pasaba al principio, porque a lo mejor tú habías pedido un producto con una calidad determinada Mm. y con un tamaño determinado, pues por ejemplo, yo que sé, una silla gaming, pues tenía que tener un tamaño tal. Y resulta que nos mandaron la misma silla, pero pequeña, como si fuera para niño, ¿vale? Y nos dimos cuenta cuando ya estaba aquí. Y ahora pues teníamos, pues no me acuerdo, 500 sillas pequeñas que no podíamos vender porque no teníamos un mercado para esa silla. ¿Y ahora qué haces? Pues nada, pues hablas con el fabricante, oye, mira que ha pasado esto, mándame una foto, tal cual, pim pam. Bueno, pero es que ahora va a costar muchísimo más dinero si te las devuelvo, venga, te hago un abono, te bajo el precio e intentar vender esos productos. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendizaje tuvimos? Pues a partir de ahora, que eso fue a lo mejor hace 10 años, pues en origen, que nosotros llamamos así en China, vamos a tener a una empresa que nos haga las inspecciones previa a los embarques, para que no se embarque nada sin que haya pasado la inspección. Luego hemos recibido contenedores llenos de bichos, pero esto es algo, parece ser bastante habitual. En un contenedor se reutiliza, o sea, tú no eres el dueño del contenedor. Entonces, a ti te llega el contenedor, lo vacían y se lo llevan y embarcan carne o embarcan coches o yo qué sé, cualquier producto de cartón. Pues debe ser que el contenedor antes de traernos la mercancía que nos llegó con bichos Mm. era de algún producto perecedero, fruta o cualquier cosa, no lo limpiaron bien y claro, eso maceró, montaron nuestro producto dentro y llegó todo, bueno, con unas moscas rarísimas, así de grandes. Bueno. Fue a abrir el contenedor y empezaron a salir bichos. Bueno, fue increíble. Tuvieron que venir a fumigar de la naviera y claro, y menos mal que nuestro producto era que no se estropeó con la fumigación.
Entonces, nada, lo que hicimos fue cambiar las cajas de cartón y pudimos vender el producto. Pero nos ha pasado de todo. Nos ha pasado también, bueno, cada vez que hay crisis en el canal de Suez, pues se retrasan los contenedores porque en vez de entrar por el canal, tienen que dar la vuelta por toda África para llegar a Málaga o a Valencia, ¿no? Que es donde nosotros descargamos. La verdad que hay muchas historias. Afortunadamente ninguna grave, todas con buenas soluciones. Y durante el COVID, ¿cómo habéis conseguido seguir haciendo fabricar productos? ¿Habéis tenido algún impacto? Porque me has dicho antes, ¿no? Ujú. El año del COVID hemos vendido mucho más, porque claro, Sí. se necesitaba, ¿no? En Mm. las casas tener, bueno, recomprar ordenadores y todo esto. Sí. ¿Cómo lo habéis, cómo ha funcionado con China? Mira, pues es que no paró. Es que no paró. O sea, en China es verdad que estaban todos encerrados, pero las fábricas no pararon. Entonces, ellos seguían fabricando cosas porque tenían que seguir vendiendo. Y nosotros fuimos declarados esenciales porque vendíamos un producto de primera necesidad en ese momento y nosotros no cerramos en ningún momento. Eso sí, teletrabajábamos todos, menos las personas que trabajaban en el almacén. Y lo que pasó es un poco lo que te he dicho antes, que de repente había una gran necesidad de webcams y fuimos muy ágiles y fuimos capaces de fabricar 20.000 webcams en 2 meses y nos las trajimos y las vendimos. Micrófonos, igual. Auriculares con un micrófono específico, igual. O sea, aparte de vender nuestros productos, que lógicamente son para jugar a videojuegos y como había más gente en casa, pues más gente jugaba más horas a videojuegos, pero la mayoría, por ejemplo, se tuvo que montar un setup para trabajar. No tenían una silla adaptada para jugar, muchos no tenían un monitor porque trabajaban con el portátil y oye, pues trabajar con un portátil un ratito, vale, pero 8 horas al día, ¿no? Ujú. Entonces, fuimos muy, muy ágiles en eso. Así que la realidad es que la pandemia a nuestro sector le vino bien en el sentido de que vamos, fuimos capaces de responder muy rápido y se aceleraron mucho las ventas. Sí. Es verdad que luego el palo vino después. La pospandemia fue peor en nuestro caso. Tú sabes que en la pandemia hubo sectores que tuvieron que cerrar, pues como los bares, los restaurantes, y después de la pandemia han ido muy bien. Nosotros durante la pandemia no sufrimos, pero nuestro sector sufrió mucho pospandemia, Correcto. porque nos Bueno, pensamos ya que íbamos a vender esa cantidad de productos para siempre, ¿no? Como que ya habíamos, pero no, el mercado se reajustó y la gente dejó de comprar con tanto ánimo estos productos. Primero porque ya los tenía y segundo porque tenían muchas ganas de salir a la calle y de irse de vacaciones y de ir al restaurante con su familia, ¿no? Y cambió el modo de consumo después de la pandemia. sí, porque vosotros vendéis en directo o a través de mayorista y de partner. ¿Cuál es vuestro modelo de comercialización? Mira, nosotros vendemos de todas las maneras posibles. Somos fabricantes, tenemos nuestras marcas propias y nosotros lo que hacemos es nominamos, que nosotros lo llamamos así, a distintos mayoristas a nivel nacional y también a nivel internacional para que ellos hagan, digamos, el trabajo logístico de vender a grandes superficies o a cadenas de tiendas o a tiendas pequeñas. Luego, hay algunos clientes grandes a los que vendemos en directo. eh, y luego también a clientes grandes me refiero grandes tiendas online o grandes cadenas de tiendas a las que vendemos en directo. Y luego pues tenemos nuestras propias tiendas online, donde vendemos, como somos fabricantes, pues igual que, no quiero decir marcas, pero que cualquier marca de móviles, como por ejemplo esta, tiene su tienda online y además lo vende en grandes superficies o tal, pues nosotros igual tenemos nuestras propias tiendas online. No son el core de nuestro negocio, pero bueno, es una fuente más de ingresos. Y también nos comunicamos directamente con el público final a través de estos canales y de las redes sociales, por supuesto. Ujú. Por ejemplo, en Amazon estáis en directo. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, en Amazon sí. En Amazon además vendemos de todas las formas posibles que se pueden vender. Ok. Am, entiendo entonces que los canales han cambiado muchísimo, ¿no? Porque lo que puede ofrecer Amazon ahora versus hace 15 años no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, es que hace 15 años Amazon no estaba en España. Amazon lleva en España, pues yo creo que no llega a 10 años, yo creo que menos. Ujú. Eh, Pues fíjate tú que nos piensas, acostumbramos muy rápidamente. ¿Eh? hombre, es que claro, la verdad que no me extraña, ¿no? Al final nos acostumbramos a la comodidad y luego nos cuesta mucho pensar en cómo era nuestra vida antes. A ver, la realidad es que nosotros
hemos cambiado los canales en los que vendíamos a medida que hemos evolucionado. Ujú. Nosotros empezamos siendo distribuidores exclusivos de marcas. Entonces vendíamos marcas de otros, ¿vale? Con menos margen. El margen que nos daban, pues a lo mejor nos daban un 15, un 20%, ¿no? O un Ujú. 12%, dependiendo de la marca, ¿no? Ujú. Y con eso, pues teníamos que cubrir todos los costes de estructura. Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos crecer teníamos que fomentar más nuestras propias marcas, porque ahí es donde podíamos tener margen, ¿no? Teníamos el margen ¿no? Este 12 o 20% que nos daba la marca más el margen que ellos se quedaban Ujú. y que no nos daban a nosotros, pues que a lo mejor podía llegar, pues me lo estoy inventando, a un 30, a un 50, dependiendo del producto, ¿no? Y con eso pues podíamos crecer porque podíamos asumir más costes operativos. Y entonces hubo un momento que fue un momento decisivo. En Atlas ha habido varios momentos decisivos, pero uno fue muy importante, que fue cuando decidimos dejar de trabajar para otros, es decir, dejar de distribuir las marcas de los demás y centrarnos en ser fabricantes y trabajar solo nuestras marcas. Y esto fue delicado, porque cambiamos radicalmente, es decir, dejamos de vender a todas las tiendas directamente. En aquel momento teníamos a lo mejor 2.000 clientes a los que vendíamos todos los días, sacábamos pedidos para 2.000 clientes, o no para los 2.000, pero tú sabes, en un mes, pues sí. Fue un proceso de unos meses y cambiamos a vender a 10 clientes y que esos clientes fueran los que vendían al resto de clientes. ¿Y cuándo ha sido esto, Virginia? Yo es que tengo una memoria fatal, pero ponle que esto sería, o sea, estamos en 2024, es que madre mía, es que ha pasado mucho tiempo ya. Em, Más o menos, pues ¿eh? ponle que a lo mejor fue en 2010, por ahí, Ok, 2010, 2011, 2002, por ahí, entre 2010 y 2012, no lo tengo claro, tendría que mirarlo. vale. Pero Em, esto es la típica decisión que pueden pasar, sí, ¿no? esto es un game changer, Eso sí. es. Pero ahora ha funcionado bien. Pero Y bueno, evidentemente, cuando nosotros tomas estamos... la decisión y dices, vamos a dejar 2.000 Mm, clientes, vamos a mm, fabricar y vamos a ir a 4 o 5, sí. eso puede hacer que pues no Cuatro o funcione. cinco, claro, 4 o 5 grandes que Sí, eran los que sí, nos pero cambia aseguraban. tu modelo, cambia tu distribución, Claro, cambia claro. todo, ¿no? Cambia todo, sí, sí. Sobre algo que estaba funcionando, entiendo. Sí, funcionaba, pero no era eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad. Nosotros lo que hicimos fue decir, a ver, cada vez tenemos menos margen porque las marcas que distribuimos nos achuchan más, cada vez tenemos menos margen, cada vez ganamos menos dinero y encima les estamos haciendo el trabajo. Y encima mañana pueden tomar una decisión de o abrir otro distribuidor en España o quitarme la distribución y dársela a otra después de haber hecho tanto trabajo. Entonces lo que decidimos fue, ¿qué podemos hacer para tener más margen? Pues trabajar, potenciar más nuestras marcas. Y para eso, ser fabricantes. Y para eso, tener volumen. Volumen significaba, pues, que si nosotros lo que hicimos fue ir a esas 10 clientes grandes, 10 grandes mayoristas o cadenas grandes y decirles, yo tengo este volumen de clientes, te doy este volumen de clientes. Y este volumen de clientes se lo doy al otro, y este al otro, y este al otro. Repartimos nuestro volumen de clientes, les hicimos de alguna manera toda esa transferencia de clientes y lo que les dijimos, y te doy este margen. ¿Vale? ¿Te vale? ¿No te vale? Una serie de negociación y con eso conseguimos un volumen y reducimos costes operativos, porque claro, enviar pedidos a 2.000 clientes, por mucho que digas, bueno, es que ellos pagaban los costes de transporte, es que no siempre era así. Entonces asumías tú y luego aparte también los ciclos de venta eran muy complicados porque tenías que tener siempre stock en tu almacén de todas las referencias. Y es que a lo mejor teníamos, yo qué sé, 300 referencias para poder surtir. Entonces, vendiendo a los mayoristas, lo que hicimos fue que tengan ellos el stock, nosotros les vendemos los contenedores, tenemos un pequeño remanente aquí y nuestro riesgo se reduce. Y eso Ujú. es lo que hemos hecho. Pero vamos, tampoco hemos inventado la rueda, también te lo tengo que decir. Esto es algo que ya sé que han hecho otras marcas a nivel internacional y nosotros lo que hicimos pues fue darnos cuenta que nosotros podíamos hacerlo. Fue un proceso. Pasamos miedo porque hubo un momento que pensábamos que nos iba, que el mercado no iba a recibir bien este cambio, pero la verdad que ha funcionado muy bien y fue una buenísima decisión.
Ujú. Y entonces os dedicáis a fabricar y a desarrollar vuestras marcas en este momento. Exacto, eso Ok. es. Lo vamos a hablar, ¿no? Del desarrollo de las marcas, pero antes, ¿cómo habéis financiado todo este negocio? Porque se supone que en el hardware hay menos margen, ¿no? De hecho, hay muchos inversores que no quieren entrar en este mercado pensando que para competir El ahí margen es muy pequeño. es muy complicado, ¿no? Entonces tienes que Mm, tener muchísimos volúmenes y todo. mm. ¿Cómo habéis financiado vuestro desarrollo? Pues mira, nosotros empezamos em, con el dinero que ganamos de esta transacción, que un banco nos prestó el dinero para poder, nos hicimos una financiación de importación, que se llama, para pagar el contenedor por adelantado, porque en ese momento no teníamos ninguna relación hecha con ningún fabricante. Pagamos por adelantado el Un contenedor. inciso, menos mal que Sí. no fue el tema de las sillas el mismo Sí, problema no, la en el verdad que primer periodo, porque ya... tuvimos mucha suerte, pero también hubo anécdota, luego te la cuento. Y entonces lo que hicimos fue que el banco nos ayudó, porque como estábamos trabajando y teníamos nómina, pues el banco nos avaló, pero era una operación relativamente pequeña. Pues con ese dinero que ganamos, pues yo qué sé, pues que a lo mejor fueron 6.000 euros o algo así, que oye, era un dinero. Pues fue con lo que constituimos la empresa, la sociedad y tal. Y entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos dinero para circulante, ¿no? Para ir Claro. financiando y tal. Y entonces fuimos al banco a pedir una póliza de crédito, pero no nos la daban. Entonces ahí sí que nos ayudó, en este caso mi padre, que era empresario y tenía, bueno, pues tenía muy buena relación con los bancos y gracias a nos avaló una operación para cerrar una póliza de crédito. Y gracias a eso, pues pudimos empezar a funcionar. Y luego ya todo lo demás, cancelamos digamos, el aval de mi padre cuando ya empezó todo a funcionar y luego ha sido todo autofinanciación. Nosotros en Atlas no hemos hecho ninguna ronda de inversión hasta que hemos vendido la empresa al grupo propietario de PC Componentes. Hmm. O sea que habéis financiado vosotros mismos vuestro Nosotros crecimiento, mismos, sí. sabiendo que tenéis, imagino que trabajando con China, o sea, al Mm. principio debéis pagar cuando sale el contenedor Sí, y quizás sí. haciendo el pedido Para fabricar, sí. para fabricar, ¿no? Una parte para fabricar, luego cuando envías la mercancía y todavía tú no has vendido y además tus clientes, seguramente, grandes clientes, te decían, yo no te voy a pagar inmediatamente. O sea, Claro, necesitas un circulante importante. sí, claro, por eso necesitábamos póliza de crédito y era como nos hemos movido. O importación a la financiación, o sea, financiación de importación, que hemos hecho de estas, hemos hecho muchas. Luego también existía el modelo de crédito documentario, pero era muy complicado y cada vez que había que hacer alguna modificación sobre un contenedor que estaba embarcado, era un dolor de cabeza tremendo. Entonces decidimos no hacerlo. Lo que lógicamente hemos ido negociando en 20 años y rápidamente por eso son tan importantes las relaciones que hagas con tus proveedores. Es que nosotros al principio teníamos que pagar el 100% antes de empezar a fabricar, después pasamos al 50% para fabricar y el 50% para embarcar, y ahora, por ejemplo, tenemos distribuidores que no tenemos que pagar nada ni para fabricar ni para embarcar y les pagamos a 60 días cuando llega el contenedor, porque llevamos trabajando con ellos 10 años, 15 años, 20 años. Claro, pero se ha desarrollado una confianza, una relación y Claro, entonces, ¿no? claro, pero al principio sí fue difícil. Y por ejemplo, durante la crisis de 2008, esto que decías, esto que comentabas tú de, de que tú además tenías que darle un plazo a tus clientes, ahí hubo muchos impagos. Y lo bueno es que ahí fuimos bastante prudentes y aunque nos recortara un poco de margen, aseguramos las operaciones con aseguradoras, en este caso por nosotros lo hicimos con crédito de caución y no perdimos todo el dinero de todos los impagos que tuvimos. No fueron muchos, pero fueron importantes. Ujú. Y bueno, sobrevivimos y muy bien. Es decir, la crisis no nos afectó de lleno tanto a nuestro sector, pero sí que los daños colaterales. Ok. Entonces, estabas antes diciendo, no, Mm, necesitamos tener equipos que entiendan nuestros productos y mm. imagino que ahí va también la segunda pata que habéis tenido, que es un equipo de eSport, ¿no? Que Sí, son, ¿no? Que es este equipo que va luciendo tus productos para que el usuario o tu cliente final lo pueda ver, pero también entendiendo, imagino, cómo mejora los productos, porque si lo están usando cada día, bastante claro. horas, ¿no? Sí. ¿Cómo se decide de lanzar este tema de eSport? Que hoy en día lo hablamos como algo, voy a decir, más común, pero, Sí. ostras, es que tampoco hace mucho tiempo que hay equipos de eSport y, ¿no? Mm. No, estamos hablando de que nosotros empezamos
Giants tiene 15 años. Giants como el equipo que nació llamándose Giants. Nosotros entramos hace 12 en Giants. Primero, digamos, como para publicitar nuestras marcas, ¿vale? Y luego ya, pues, digamos, como propietarios, ¿vale? Te cuento un poco la historia. Nosotros acabábamos de lanzar al mercado nuestra primera marca gaming, ¿vale? Ozone. Y entonces, claro, no había redes sociales como ahora, Twitch no estaba funcionando como funciona ahora, entonces no había muchos sitios donde tú pudieras enseñar tu producto más allá de las tiendas físicas, ¿vale? Y de tu página web, pero bueno, tu página web no la veía nadie si tú no le decías a la gente tienes que entrar aquí. Entonces tenías que buscar la manera de que la gente entrara en tu tienda, ¿no? Eso sigue Entonces, más allá, funcionando de la misma manera, ¿eh? sí, sigue funcionando igual y además lo que pasa es que ahora lo monetizan otra gente, pero, pero la realidad era esa, ¿no? Que no había muchos sitios donde tú poder mostrar este producto tan específico. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un poco por casualidad. Conocimos a este grupo de chavales que eran un grupo de amigos que se ponían una camiseta que ponía Giants y se iban a las competiciones bueno, pues de las que había, pues que organizaban a lo mejor en un cibercafé en Valencia o en un cibercafé en La Coruña o en Madrid, ¿vale? En pequeños recintos o en la biblioteca de no sé qué pueblo y organizaban este tipo de competiciones todo como súper clandestino al principio. Porque claro, eran los frikis, ¿no? Los raros. Eh, y entonces, nada, les propusimos, oye, mira, os regalamos los periféricos, pero a los jugadores, a los que vais a las competiciones y tal, os los regalamos para que juguéis con periféricos buenos y tal. Y vosotros, pues solamente los enseñáis y que la gente los vea y tal. Y empezamos así. ¿Qué pasó? Pues que este grupo de amigos empezaron a ganar muchos torneos en diferentes juegos y entonces, bueno, pues lógicamente tenían que pagarse los viajes. Y entonces, oye, nos hacemos unas camisetas, nos ponéis el logo, la camiseta, venga, vale. Oye, ¿nos pagáis los viajes? Venga, vale, vamos a pagar los viajes. Entonces, al final destinamos un presupuesto de marketing muy pequeño, la verdad que muy pequeño, para cubrir esta visibilidad que nos daba Giants, aparte de lo que hacíamos en revistas de informática y tal, de publicidad convencional que se hacía en aquel momento, ¿no? Y llegó un momento en que estos chavales se clasificaron a una competición internacional muy importante de League of Legends, lo que era la antigua LCS, porque ahora es una liga franquiciada y cerrada, tipo NBA o la NFL, pero en aquel momento era un sitio donde tú podías acceder por méritos, es decir, tú empezabas una competición regional, provincial, de país, tal, y podías llegar hasta arriba, ¿no? Y Giants, pues lo consiguió en aquel momento. Pero ¿qué pasa? Que para poder competir, una vez clasificados para poder competir, tenían que tener una estructura empresarial y ellos no la tenían, era un grupo de colegas, Ujú. ¿vale? Muy majos y muy organizados, pero eran un grupo de colegas. Y ellos no tenían ninguna gana de montar una empresa, porque estaban todos estudiando, haciendo otras cosas y no era su momento, ¿no? Entonces, claro, dijeron, pues ¿a quién se lo decimos? Pues a la gente de Atlas, que son muy guays y siempre nos han apoyado, ¿no? Entonces, nos lo contaron y, bueno, pues la verdad que fue una decisión relativamente rápida, que yo recuerdo pensar, decir, uff, qué pereza ahora montar otra empresa, ¿sabes? Pero bueno, nos lo tomamos como una inversión de marketing. Tampoco esperábamos mucho. Y lo que hicimos fue crear la empresa, registramos la marca y pusimos a una persona, contratamos a una persona para que trabajara organizándolo todo y no nos diera mucho dolor de cabeza a nosotros, que estábamos totalmente concentrados con el tema de Atlas y en aquel momento estábamos lanzando también una página web, bueno, una historia. Ujú. Y nada, y a partir de ahí ya empezó a ser una empresa. A ver, estamos hablando de que Giants es un equipo profesional de deportes electrónicos. Yo lo cuento así para que la gente lo entienda. Pero a mí no me gusta utilizar deportes electrónicos. Es un equipo profesional de videojuegos, de gente, de chicos y chicas que compiten a videojuegos. Em, y entonces, bueno, empezó como algo muy pequeñito, pero que había que gestionar. Pues hay 5 jugadores que tienen que estar en Berlín, tienen que vivir en Berlín, hay que darles de comer, ¿Por qué en eh, Berlín? porque la competición era en Berlín. Vale. O sea, quieres decir, Entonces en tenía- función de las competiciones, se tienen que Exacto, mover, ¿no? Y, 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 exacto. y un tema, bueno, entonces, ¿vosotros participáis en esta empresa? Sí.
Bueno, nos montamos la empresa, es decir, ellos nos ceden el proyecto para que nosotros lo hagamos crecer y contratamos a una de las personas que, digamos, era la persona que organizaba el equipo, que el equipo, ya te digo, que era amateur, que era un grupo de amigos, que en aquel momento la competición profesional no existía, Sí, lo que te quiero decir. sí, pero imagino que para montar una empresa necesitas socios. Entonces, vosotros habéis... No, José y yo, los mismos. O sea, José y yo, que es mi socio en Atlas, montamos Giants. Vale, y entonces esto empieza con jugadores amateurs, pero que Sí. lo que se va a desarrollar es que vais a competir y que a un momento dado, imagino que hay que renovar los equipos, hay que entrenar, hay que tener coach, ¿no? Hay toda una... Porque ya Sí. ahora el eSport es como el deporte tradicional, o sea, son Está profesionales. profesionalizado, sí, efectivamente. No, en aquel momento era todo muy básico, muy amateur y muy low cost. Tú piensas que nosotros tampoco le podíamos destinar una partida muy importante de nuestro presupuesto en Atlas a esto, ¿no? O sea, nosotros lo que hicimos fue una relación de patrocinadores. Una de las marcas de Atlas se hizo patrocinadora de Giants y con eso Giants sobrevivía el año. Pero claro, llegó un momento que todo empezó a crecer tanto que las necesidades que tenía Giants no eran suficientes, no estaban abastecidas con el patrocinio que les podía dar Atlas. Entonces, lo que hicimos fue salir a buscar patrocinadores en otras marcas y tal. ¿Y cómo hacíamos esto? ¿Cómo podíamos conseguir patrocinadores? La realidad es que la evolución del gaming ha hecho que no solamente que haya mucha gente que juega videojuegos, sino que haya mucha gente que ve las competiciones. Por el camino, Amazon compró Twitch y todo lo que tenía que ver con el streaming empezó a crecer, las competiciones empezaron a verse y a seguirse en Twitch, empezaron a haber muchísimos eventos de competiciones físicos, también retransmitidos a través de Twitch, muchos streamers que hacían y youtubers que se grababan jugando a videojuegos. O sea, toda esta audiencia empezó a crecer descomunalmente y a mover una masa de personas interesadas en este medio de entretenimiento que hizo que las marcas quisieran formar parte de esto. Y entonces las marcas empezaron a entrar en el ecosistema, que era muy amateur. Y gracias a que las marcas entraron, pudimos profesionalizarlo. Desde el punto de vista de, en aquel momento, los jugadores no tenían contrato, ¿vale? A pasar a tener contratos laborales reglados a poder alquilar una casa o varias casas para que vivieran allí y no tuvieran que vivir en sus casas, a poder contratar más gente para trabajar en la búsqueda de patrocinadores o contratar gente de marketing que gestionara las redes sociales incipientes que empezaban a ver. O sea, que todo ha sido, o sea, Giants ha crecido con la industria. Hemos ido de la mano de la industria. De hecho, hemos sido los primeros en hacer muchas cosas dentro de la industria, sobre todo en España. Para nivel internacional sí que hay otros referentes, pero en España hemos sido los primeros en hacer muchas cosas. Y al nivel de audiencia, ¿nos puedes dar ideas de qué representa un equipo? Pues no sé, por ejemplo, a ver, hay muchos matices, ¿vale? Porque se puede hablar de visualizadores, de gente que lo ve de forma ocasional o que ve todo el partido, pero tú piensas que, por ejemplo, una retransmisión de la Super Bowl me parece que no llega a 90 millones de personas. Es verdad que está muy localizado en Estados Unidos, pero es que estamos hablando que la final del Mundial de League of Legends ha llegado a tener 200 millones de espectadores. Entonces, un poco para que lo pongas en comparativa. Lógicamente estamos muy lejos de la final de la Champions o la final de un Mundial No, de pero fútbol. 200 millones es una barbaridad. Es una barbaridad y además de gente de todos los países. Es un medio de entretenimiento multicultural que no está geolocalizado, porque nosotros estamos en Málaga porque hemos querido estar en Málaga, pero podríamos estar en cualquier parte del mundo. O sea, si yo mañana me quiero llevar a Giants a Sudáfrica, me lo puedo llevar. No tengo. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado especialmente nuestra conexión con Málaga, con Andalucía y con España. Pero porque lo hemos querido hacer nosotros, pero la realidad es que el ecosistema y la industria no lo necesita. O sea que habéis Entonces, tenido como dos negocios, porque hay el negocio de las marcas que hemos hablado, sí, Atlas, arranca el negocio pero luego es un negocio que se tiene que desarrollar por sí mismo, porque exacto. evidentemente puede seguir participando, pero el negocio de esports se tiene que autoabastecer, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, llegó un momento en el que Atlas ya no podía
aportar todo digamos, el dinero y tampoco Giants nos interesaba, quiero decir que Atlas a lo mejor las marcas de Atlas tampoco les interesaba centrarse solamente en el mundo de los eSports y querían hacer cosas en otro sitio. Entonces, es verdad que Atlas, gracias a Atlas, Giants se pudo financiar los primeros momentos y que Atlas se benefició también de esa publicidad que Giants le hizo, pero que son totalmente empresas diferentes, con CIF distintos, con personas diferentes que trabajan en distintas, vamos, que no tienen nada que ver. Hubo un momento que sí compartimos instalaciones, pero Sí. ya hace tiempo que no. ¿Cuánto es un presupuesto de un equipo así anual? O sea, ¿qué cuesta? Depende. Es que depende mucho a qué videojuegos compitas y dónde estés compitiendo, pero hoy en día un equipo de la talla de Giants no tiene un presupuesto inferior a 5 millones de euros, 4 o 5 millones de euros. Al año. Y al año, sí. Sí, y por supuesto hay equipos que tienen presupuestos de 40 millones de euros. También es interesante que nos demos cuenta, ¿no? Porque, Mm, o sea, no estamos hablando de algunos viajes y de equipamiento, mm, ¿sabes? Ya estamos claro. hablando de... No, estamos hablando de que tú tienes equipos competitivos que son jugadores profesionales a los que tú les tienes que pagar un sueldo anual. em, no solamente a los jugadores, sino a los entrenadores, al director deportivo, a todas las personas que hacen que, digamos que fomentan el rendimiento, ¿no? Que mejoran el Sí, rendimiento de esos sí. jugadores. Luego tienes que pagar unas instalaciones. Claro, tú tienes que, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos unas oficinas en Berlín, que es donde competimos en la liga de League of Legends, que es la LEC, y la liga de Valorant, que es la VCT. Em, y tienes que mantenerlos allí, es decir, tienes que proveerlos no solamente de la oficina, que es donde van a entrenar, sino que tú tienes que montarles unos apartamentos para que vivan en Berlín. Sí. Luego, en función de las negociaciones que tú tengas con su agente o con el jugador, pues bueno, negocias una cosa u otra, unas coberturas u otras, ¿no? Pero la realidad es que tú tienes que tener una infraestructura importante. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos oficina en Londres, en Málaga y en Berlín. Y porque el staff nuestro, pues está en Málaga y en Londres principalmente, y en Berlín está todo el staff deportivo, Hmm. Mi, competitivo. sí, mi hijo que tiene 15 años y que juega con sus amigos a Valorant, Mm. le estaba explicando que íbamos a grabar juntos y me dijo, papá, pregúntale cómo seleccionan Ah, a, sí, genial. a los jugadores. Así que aprovecho. Sí, pues es muy interesante, la verdad, porque tenemos una relación muy directa con todo lo que tiene que ver con la inteligencia del dato. Nosotros al final, lo bueno que tenemos es que jugamos a un videojuego y en un videojuego está prácticamente todo registrado. Entonces, el publisher, el dueño del videojuego, pues nos ofrece una serie de información bueno, pues yo qué sé, de estadísticas de cualquier tipo de jugada, posicionamiento, personajes, pues desde las skills hasta, bueno, todo lo que te puedas imaginar, pues te ofrece toda esa información, te la da en bruto y luego tú la analizas, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos analistas, todos los equipos de eSport la tienen. O Y sea, cada uno tiene su... analistas que van detectando jugadores Claro. que tienen unos comportamientos, ¿no? Efectivamente, tenemos la parte de análisis de scouting, que es la parte de búsqueda de nuevos talentos dentro de todo el panorama de videojugadores, en este caso concreto de Valorant, pero también de League of Legends y también, por supuesto, lo hay de Call of Duty, de Counter-Strike y todo esto. Em, y tenemos esta parte de scouting, ¿no? De buscar quién tal. Normalmente siempre los jugadores profesionales están en la parte de arriba, pero si quieres detectar talento joven o talento que todavía no esté jugando a nivel profesional, pues bajas un poquito abajo y lo que aquí hacemos, normalmente cada equipo desarrolla su propio sistema o su propio algoritmo, ¿vale? O su propio código para analizar los datos. Y bueno, nosotros estamos utilizando ya también inteligencia artificial. O sea, para que te hagas una idea Ujú. en cómo estamos utilizando esto. Utilizamos para el tema de scouting y luego para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores. Es decir, intentamos identificar que yo tampoco soy una experta, ¿vale? Pero me gusta mucho el tema. Intentamos identificar qué variables hacen que por ejemplo, hayamos perdido un partido o haya una combinación de personajes dentro de un juego que haya fallado con respecto a otra combinación de personajes. O sea, para
poder hacer una buena lectura de ese dato y tomar decisiones. Al final se trata de... Porque los datos, al final, es muy importante tener datos, pero primero hay que analizarlos bien Ujú. y luego hay que sacar conclusiones. Lo más importante es sacar las conclusiones y luego ejecutar la decisión. Sí. Porque muchas veces... Voy a hacer un inciso un poco porque Sí, he pedido a mucha Paul. información. No, es mucha información y sobre todo intento de ver que nuestra audiencia, ¿no? Sí, Sí, tú eres una experta y yo he pedido a mi hijo de explicarme un poco, he aprovechado para hablar con él y decir, oye, explícame un poco cómo se juega. Entonces, de lo que me ha explicado y me vas a decir si es así, primero hay sí, como ranking, ¿no? Es decir, tú vas sí, subiendo de efectivamente, niveles. O sea, que imagino efectivamente. que no analizáis los millones de jugadores, sino los que están un poco por debajo de, ¿no? De la... Exacto. Y Sí, sí, sí. luego, algo importante que he aprendido y que quizás podemos explicar es que en Valorant, por ejemplo, hay roles. Eso, Sí, 5 contra 5 ujú, en el efectivamente. equipo y cada uno va a coger un rol que Sí, le va a dar el juego. Y este rol hay como, vamos a decir, personajes, sí, varios tipos que pueden en cada rol ser elegido. exacto. Entonces, hay como Eso unas es. combinaciones, ¿no? Múltiples combinaciones. Múltiples. Por eso digo también, imagino que la inteligencia artificial os puede hacer entender cuáles son esas combinaciones que pueden estar funcionando y con quién, imagino. Claro, eso es lo que estamos intentando también nosotros desarrollar. Tampoco te puedo contar mucho sobre esto, porque claro, también te estaría Y estamos los dos solo aquí. contando la fórmula de la Coca-Cola, ya, pero bueno, pueden estar escuchando otros equipos. Pero me entiendes, o sea, al final se trata de mejorar el rendimiento a través del dato. Igual que quieres mejorar el rendimiento de un proceso de producción a través de, bueno, pues como tal, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, por seres humanos, ya se hace en el fútbol. Lo que pasa es que en el fútbol se han tenido que crear los software. Aquí digamos que los software ya estaban creados, lo único que tenemos que ver cómo recoger toda esa información, cómo la mezclamos, ¿no? Cómo la metemos en la coctelera en función de lo que queramos preguntarle al dato. Ujú. Y luego, el resultado que nos dé, tener la capacidad de decidir, que a veces se tienen los datos, pero en la decisión es donde se falla. Ujú. ¿Sabes? Porque no se hace una buena lectura de los mismos. Eso es una coletilla mía que siempre la tengo ahí. Y sí, efectivamente es así. Por ejemplo, en el League of Legends hay más de 200 personajes y también hay 5 roles. Cada uno hace una cosa, ¿no? Se encarga de hacer una cosa distinta en el mapa. Y en función de qué personaje coja cada rol, pues imagínate las combinaciones. Si hay 5 roles y más de 200 personajes, ahí ya te sale una combinatoria bastante alta. Si a eso además añades que también va a depender de los 5 personajes que cojan El otro equipo. el otro equipo, más tus habilidades individuales a la hora de usar ese personaje, pues ahí hay muchas cosas que pueden cambiar. La verdad que es bastante apasionante cuando te pones, cuando realmente entiendes lo que hay detrás de la alta competición en el mundo de los esports. Mira, yo te lo estoy contando ahora y estoy incluso emocionada de contártelo, ¿no? Porque claro, la gente ve, dice, ah, los chavales jugando a videojuegos, sí, qué emocionante, tal, cual. Pero claro, cuando tú entiendes todo lo que hay detrás y la cantidad de gente que hay analizando la partida y viendo las combinaciones y viendo por qué hemos fallado y tal. Y bueno, a veces también influye el componente emocional de los jugadores, porque los jugadores son personas. Es decir, que todo esto está muy bien de analizar datos y todo esto, pero al Exacto. final ellos también son chavales Sí, y si lo dejan con su novia, con su novio, pues también sufren, sí, les afectan las mismas cosas que les afectan a los deportistas sí. convencionales, ¿no? De hecho, aquí tenía una pregunta también que venía de esta conversación con Paul, que me decía que, bueno, imagino que primero tenemos la imagen del eSport, creo que al principio que eran más frikis, como has dicho, Sí. pero no tanto Bueno, así es como los veía la acostumbrado al sociedad. deporte Es- normal, que imagino que ahora alguien que está compitiendo a este nivel tiene también que tener unas rutinas de Sí, deporte y y de alimentación, de sí, alimentación y deporte. Pero él me decía algo que me ha llamado la atención. Me decía, es muy mental. Porque claro, cuando tú perdes partidas, o sea, primero lo que me dijo es, si vas perdiendo partidas, vas a seguir perdiendo. O sea, que sí, hay que tener bastante cuidado. Y luego me decía, es muy mental, ¿no? O sea, este claro, trabajo. O claro. sea, ¿cómo trabajáis esto Mm. con los jugadores de alto nivel? Mira, tú piensas que esto es rendimiento cognitivo, no es un rendimiento físico. Es verdad que ellos mueven el ratón y tienen una habilidad increíble para mover el ratón y los dedos dentro del teclado y eso es una habilidad, pero no es el core
es una habilidad que se gana certeza, ¿no? Y hay algunos que tienen más o menos capacidad de reacción, pero en general no hay tantas variaciones. Donde está la diferencia entre un buen jugador, un jugador excelente, es en esa capacidad de rendimiento cognitivo, en cómo seas de bueno en aprender cosas nuevas a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel cognitivo también te afecta lo que llaman aquí el emotional, ¿no? La parte de, oye, pues estoy perdiendo, pero no estoy suficientemente motivado para levantarme, pues voy a seguir perdiendo. Un poco lo que comentaba tu hijo. Em, Aquí, lógicamente, nosotros siempre fomentamos en Giants, además lo hemos hecho desde el principio, el mens sana in corpore sano. Es decir, si al final lo que queremos es rendimiento aquí, necesitamos tener que nuestro cuerpo esté sano. Y para que nuestro cuerpo esté sano, pues hay que mejorar nuestra alimentación y hay que hacer algo de ejercicio físico. El que sea, el que cada uno decida, porque aquí no, como nosotros no les podemos obligar ni a boxear, ni a jugar al fútbol, ni a ir al gimnasio, nosotros les ponemos a un performance manager que tenemos a día de hoy que trabaja con ellos, mejorar la dieta, probar productos, alimentos nuevos. Muchos de ellos son adolescentes que no les gusta la verdura, por ejemplo, o el pescado. Ya. Y también trabajamos con gente de diferentes nacionalidades. Entonces, los europeos, pues sí estamos más acostumbrados a comer unas cosas, pero cuando tú tienes jugadores coreanos, tienen una forma de comer distinta. Entonces, hay una serie de cuestiones que van más allá del puro rendimiento y entrenamiento. Ellos normalmente, para que te hagas una idea, entrenan entre 6 y 8 horas diarias, focus en el juego, con diferentes timings, es decir, no están 8 horas jugando lo mismo, es decir, pues a lo mejor están un par de horas jugando individuales, luego están haciendo entrenamientos con otros equipos, ¿vale? Que son las scrims, que es que aquí se entrena haciendo como competiciones simuladas con otro equipo de la liga, ¿vale? Y entonces, pues a lo mejor haces una tanda de 6 partidos y juegas 6 partidos seguidos y a lo mejor eso son 4 horas de entrenamiento. Eso sería como amicales, ¿no? ¿Cómo? Digo, esto no es en competición, es para preparar las Eso es competiciones. entrenamiento, esto es Sí. entrenamiento, sí. Entonces, a lo mejor, pues hacen un parón y analizan, venga, pues hemos ganado este partido, ¿por qué lo hemos ganado? Lo hemos ganado por esto, por esto. Se van a una sala, visualizan, el entrenador tal, el analista, y luego vuelven otra vez. Descansan, comen, o sea, qué decir. Pero normalmente, entre todo ese tiempo, pues son 6, 8 horas al día, entre 5 y 6 días a la semana, o sea, que es un trabajo de alto rendimiento. Y Tenemos que pensar. la media de edad de los jugadores. Pues mira, hay un poco de todo y depende un poco del juego, pero normalmente normalmente unos 20 años, ¿vale? Porque nosotros no fichamos a jugadores menores de edad, vamos, porque normalmente preferimos que sean un poquito ya más maduros, em, pero no lo descartamos, porque si de repente detectamos un talento joven con 17 años, pues bueno, lo haremos. Necesitaremos el permiso de sus padres, por supuesto, que normalmente no suele ser problema, pero bueno, es así. Y entonces, pues sí, es alrededor de esa edad, pero por ejemplo hay videojuegos como el Counter-Strike donde te puedes encontrar jugadores profesionales que tengan más de 30. Okay. Depende mucho también de cuánto tiempo lleven jugando en profesional. ¿Cuál es la Porque dificultad de gestionar esos equipos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que te sí, encuentras? ahora ya cada vez nos pasa menos, porque ya hay un entorno más profesional. Pero yo recuerdo momentos difíciles claro, de repente eran chavales que no habían salido de su habitación, porque entrenaban muchísimo en su habitación, prácticamente no sabían hacer nada, ni sabían, a lo mejor, ni se hacían la cama, ni sabían hacerse una tortilla francesa, ni cocinar nada, y de repente pues iban a Berlín o venían a Málaga y les poníamos a vivir con otros 5 chicos como ellos y tenían que ser limpios, tenían que lavarse la ropa, ¿me entiendes? O sea, las cosas normales y a lo mejor eso pues tenían 18, 20 años. Y claro, a mí me costaba al principio entender que tuviéramos que asistirlos con las cosas básicas, ¿no? Mm. Porque ya eran mayores. Afortunadamente eso ya no. Aunque te diría, en el fútbol,
imagino que cuando Sí, tienes chicos de 12, 13 que empiezan a entrenar intensivamente, al final en los clubs, los grandes, tienen a alguien que les está cuidando todo el día. ya, pero claro, es que la industria del fútbol tiene 100 años. Estamos hablando de chicos de 12, 13 años, que es normal, son chavales, pero cuando tienen 18, 19 años, coño, ya son hombres y mujeres para que hagan las cosas que, ¿no? Entonces, Sí, al pero principio, tú en tu equipo lo que quieres es que ellos sean buenos, ¿no? Si hay que asistirlos, sí, ¿hasta qué punto sin claro, no, problema? nosotros les asistimos, nosotros lo que hacíamos era hablarles de las cosas básicas, pues venga, la ropa, la lavandería, cocinero, tal, o sea, intentar hacerles la vida lo más fácil posible, pero que la realidad es que en mi cabeza de hace 12 años, mi cerebro, a mí me explotaba un poco la cabeza y decía, jolín, pero si son mayorcitos, ¿sabes? No sé, pero claro, entonces, pero eso ya ha cambiado afortunadamente, pues ya ha cambiado mucho el panorama de los eSports, los jugadores vienen ya mucho más mentalizados, mucho más profesionalizados y ya esos problemas no los tenemos tanto. Pero sí que lo que sí que pasa es que al final no dejan de ser chavales muy jóvenes que no tienen la suficiente madurez muchas veces para afrontar problemas de adultos. Pues lo he dejado con mi pareja, echo de menos a mi familia, y eso les afecta en el rendimiento. Entonces, todo eso hay que trabajarlo con psicólogos, con el propio entrenador también, el director deportivo, muchas conversaciones, hacer muchas dinámicas del grupo para que el grupo esté cohesionado, porque a veces tienes un equipo donde hay grandes jugadores individuales, pero el equipo no funciona y eso es súper frustrante. No te imaginas lo frustrante que es porque cuando tienes jugadores, muy buenos jugadores individuales, son jugadores muy caros. Y sin embargo, el equipo no está funcionando a nivel competitivo y no sabes por qué. Entonces, lógicamente, eso ya durante todos estos años lo hemos trabajado y hacemos mucha dinámica, muchas o excursiones o cosas alejados del ordenador y alejados del juego, del entorno, para que se conviertan en amigos, si quieren serlo, pero por lo menos que sientan ese respeto entre ellos y que sean capaces de tener una buena comunicación dentro del juego, que también es de lo que se trata, ¿no? Correcto, porque se tienen que coordinar, ¿no? Bastante. Exacto, tienen que coordinarse y tienen que entenderse perfectamente porque toman decisiones en milésimas de segundo. Y entonces a lo mejor el ICL en Valorant llega y dice, todos por aquí, da una instrucción. Y tienen que comunicarse perfectamente bien, tienen que saber, oye, pues si este ha hecho esto o ha dicho esto es porque quiere que hagamos. O sea, entonces es importantísimo esa. Tú no tienes esto con amigos que solo con mirarlos ya sabes dónde lo que están pensando pues esto es un poco lo que intentamos conseguir, ¿no? O con mi pareja, que a veces Claro, efectivamente. mirándonos ya sabemos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Hombre, nosotros eso ya es lo de la mirarnos, complicidad y la confianza que claro, se crea. pues esa complejidad a lo mejor no tan fuerte como cuando tienes con una pareja, pero esa complejidad de entenderte también fuera del juego es algo que a mí me parece fundamental para que un equipo funcione. Más allá, fíjate, de tener grandes figuras individuales, que también son importantes, ¿eh? Pero que el equipo funcione como un equipo capaz de funcionar para ir a cenar a un restaurante o para hacer una dinámica de juego en la playa, si funciona ahí, probablemente va a funcionar mucho mejor en el juego también. ¿Y hay cosas que os han funcionado y que repitéis para Sí, claro. conseguir esto? Sí, a ver, las que funcionan las seguimos repitiendo. También es cierto que cada equipo nuevo, cada split o cada temporada cambian los jugadores, no necesariamente los 5, pero pueden a lo mejor cambiar 3 o 2 o uno. Entonces, cada vez que hay cambios, el equipo tiene que volver a acoplarse, tienes que ¿Y, volver a repetir las mismas cosas. y qué hacéis? Pues eso, trabajamos la parte de entrenamiento pura y dura de juego, lógicamente, el ver cómo juegan. Luego, por supuesto, hacemos muchas pruebas. Antes de fichar a nadie se hacen pruebas de jugadores. Con toda esta data que teníamos, hemos analizado y hemos elegido a lo mejor a los 5 a los que queremos hacer pruebas, que sean los tryouts, y entonces les hacemos los tryouts. Y les hacemos los tryouts individuales y los tryouts jugando con el equipo, en la posición que ocuparían en caso de tal. Y recibimos el feedback del resto de jugadores para ver, oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Tal cual. Entonces, es una decisión compleja cuando vas a fichar a un jugador. Y lo que hacemos es eso, trabajar no solamente la parte del juego y el competitivo, sino también trabajar la cohesión del equipo fuera del entorno del juego. Ujú. Y Virginia, ¿cuánto tiempo se queda un jugador de media en el equipo?
Depende mucho. Depende mucho del juego, depende mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un jugador que se llama Antonio, que lleva con nosotros 7, 8 años, yo creo que 8 años, va por 8 años ya, que es un jugador, pues, yo qué sé, pues como en un equipo de fútbol, pues a lo mejor, como imagínate, como un Iker Casillas en el Real Madrid, ¿vale? Para que te hagas una idea. Que lleva con nosotros desde siempre, desde que empezó siendo un pipiolo, a estar ya ahora jugando en la máxima competición internacional, que es la LEC, ¿no? De League of Legends. Y luego tenemos jugadores que están un año y no les renovamos y se van o fichan por otros equipos. O sea, normalmente preferimos la estabilidad, lógicamente, pero no Pero siempre. hay mucha guerra entre equipos. Sí, claro, hay fichajes, y hay cláusulas de rescisión y claro, lógicamente todos queremos tener a los mejores, pero a los mejores solamente los pueden tener unos pocos, los que puedan pagar. Al final, esto funciona un poco así, ¿no? Es un poco la ley de la oferta y la demanda. Entonces, a veces se trata no de tener a los mejores jugadores, sino a lo mejor de tener a uno que sea muy bueno en una posición, pero que el resto sean muy compatibles con su forma de juego. Yo ahí no soy una gran experta, te hablo un poco ya desde las oídas, ¿no? De escuchar a nuestro CEO y a nuestro director deportivo, pero es un poco, yo creo que como montar un equipo de fútbol, ¿no? Con las complejidades que tiene un equipo de fútbol, lógicamente. Aquí son 5 jugadores, en un equipo de fútbol fichan a 22. Aquí no tenemos repuesto. Aquí si uno se rompe, te aguantas. Ok. ¿Cuáles son los mejores resultados que habéis obtenido? Pues mira, nosotros tenemos 7 ligas de League of Legends españolas, 7 ligas españolas de League of Legends. Tenemos 2 mundiales de FIFA, que hemos ganado 2 mundiales de FIFA hace años, ¿sí? Luego tenemos varias competiciones internacionales de Counter-Strike, una liga portuguesa también. Y luego hemos ido, el año pasado, por ejemplo, fuimos al Mundial de Valorant, quedamos octavos del mundo. Qué bien, ¿no? Cada vez es más difícil. Ganar es muy difícil. Ganar es muy dificilísimo. Sobre todo si no tienes el presupuesto más grande para fichar Porque, jugadores. ejemplo, ¿no? Para entender, vosotros acabáis octavo en Valorant al nivel mundial, ¿es esto? Sí. Y al nivel de presupuesto, ¿en qué nivel estáis? Claro, bueno, no te sé decir, no se publican ¿No? rankings ¿No de se publica? presupuesto. No, bueno, yo no lo sé, no sabía, estamos en la tabla media, ni estamos abajo del todo, ni estamos arriba, estamos ahí, por ahí, al medio. Y, ¿Y cuántos por ejemplo, equipos de alto nivel están compitiendo? pues en Valorant, creo que en total son 20 a nivel mundial en la VCT. Luego hay esa es la competición, la liga franquiciada cerrada. Luego hay competiciones, digamos, más estatales o seccionales. Y eso es un poco lo que es el planteamiento que hay. Y en League of Legends pues pasa un poco lo mismo. Pues también a nivel mundial hay unas 20. Y mira, justo me estaba diciendo que hemos ganado. ¿Sí? Hemos ganado sí, es que acabamos de jugar un partido y hemos ganado y nos hemos metido en playoffs en la Liga Nacional de League of Legends. Pues Así que, enhorabuena. que ha abierto la puerta, ¡ay, que hemos ganado! Aquí en mi casa se viven las victorias de Giants de una manera muy, muy importante porque al ser los propietarios y prácticamente también los fundadores, aunque no somos esos chavales que empezaron, ¿no? Claro, para nosotros es algo más que una empresa. Y además tú piensas que una empresa que se dedica a la competición se convierte en algo emocional. Entonces, perder no solo es malo para, digamos, para la economía del equipo, porque hace bueno, pues si ganas tienes unos premios económicos que no tendría, o sea, que puedes adquirir, si no ganas no los tienes. Entonces, eso a nivel económico te afecta. Pero claro, también te afecta a nivel emocional, porque tú quieres ganar, esto es una competición, yo me imagino, claro, yo me siento así, pero yo me imagino cómo tiene que ser propietario de un equipo de fútbol o un equipo o de los Lakers. Vale, que yo sé que hay muchos accionistas, pero, o sea, es que es muy emocional. Tú siempre quieres que tu equipo gane y cuando tu equipo no gana lo pasas mal. Entonces, por eso lo vivimos todo con muchísima intensidad. ¿Y cómo lo gestionáis en casa esto? Porque justamente se nota, ¿no? Esta emoción y te entiendo perfectamente, porque además, enhorabuena porque lo transmites, o sea, ya yo lo estoy viviendo contigo. Pero ¿cómo se gestiona, ¿no? Cuando justamente no ganas, porque aquí hay tu gestión, vuestra gestión en casa Sí, y luego la la gestión de los equipos. individual y la empresarial. Pues mira, esa pregunta la verdad que es muy bonita y me alegro que me la hagas porque muy poca gente ve eso, ¿no? Em,
A nivel individual y a nivel emocional en casa, pues lo sufres. Te duele porque has perdido. Sobre todo cuando es una competición importante, cuando pierdes partidos normales de liga, pues bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero cuando has perdido una final o te quedas fuera de playoffs, pues esto te afecta a nivel emocional. Em, pero claro, tú luego tienes que ir al día siguiente a la oficina y decirle a tu gente, bueno, chicos, venga, ya está, no pasa nada, venga, salimos. El siguiente objetivo y tu gente está igual de Impactada. ofuscada que tú, unos más y otros menos, porque siempre hay gente que lo vive con más intensidad y gente que lo vive con menos intensidad. Sobre todo esto ha sido muy duro en los últimos años en Giants, antes de la fusión, porque a nivel económico no nos sobraba, íbamos muy justos, ¿no? Íbamos muy justos y no podíamos invertir más en que nuestros equipos crecieran, en ser mejores. Entonces, acumular derrotas era duro, porque suponía que era más difícil cerrar acuerdos con patrocinadores. O sea, se nos ponía más cuesta arriba la parte económica. Entonces, si ganas, digamos que todo es más fácil. No quiere decir que sea gratis, pero es más fácil. O se potencia, ¿no? Que puedas hacer más cosas interesantes. Por ejemplo, es mucho más fácil comunicar cuando ganas. En redes sociales, en Twitter es la red social por antonomasia del mundo de los esports. Entonces, y tú sabes cómo es Twitter, ¿no? Lleno de haters. Cuando tú ganas, es muy fácil transmitir emoción. Hemos ganado, y las publicaciones funcionan muy bien. Pero cuando pierdes una vez no pasa nada. Venga, chicos, el próximo partido lo ganamos, tal, y hacemos un meme y la gente se ríe y ya está. Pero cuando llevas encadenado 10 partidos perdiendo, la gente ya es que ni se molesta en comentar. Entonces, mantener una conversación con tus fans cuando no está funcionando bien la competición es bastante duro. Y si a eso le sumas que de la conversación que tú tengas con los fans, es decir, de los likes, del engagement de tus publicaciones y de las views que tengan tus vídeos, depende que ganes o pierdas depende que tú cierres acuerdos de patrocinio o que cumplan los objetivos de patrocinio, pues claro, imagínate si pierdes. Tienes menos engage, tienes menos likes y te afecta al final en cumplir los objetivos de los acuerdos que tengas cerrados con clientes o que te impide que puedas cerrar nuevos acuerdos, ¿no? Entonces, lo he explicado así muy rápido, pero creo que muestra bastante la dificultad que tiene, ¿no? Porque al final la gente lo ve y dice, no, son chavales que compiten a videojuegos, pero detrás hay toda una estructura profesional de gente muy profesional y que lleva en esto trabajando ya bastantes años y que bueno, hay una parte emocional de ganar, wow, bien, y de perder, pues nos ponemos con la carilla así, pero que tiene consecuencias. Sí. No, Además, te diría una cosa, ¿no? Que lo estaba hablando con una deportista que estaba en los Juegos Olímpicos y que el deporte también es muy duro porque, o sea, sí. hay pocos que ganan, hay uno que va a ganar. Todos los otros han perdido, ¿sabes? Y nadie se acuerda de ellos, solo se acuerda de la gente del que gana. Entonces, en realidad estás preparando, estás trabajando muchísimo, entrenando y a un momento dado vas a perder. Pero tienes que asumirlo, que no puedes Sí, ganar pero siempre. ¿cómo lo vive? O sea, la dificultad es cómo lo gestionas, porque hay uno que gana. O sea, un equipo Claro, o uno que gana la medalla de oro. O sea, ella, por ejemplo, me decía, a mí trabajaba cada vez más el camino, porque si no, o sea, claro, eso exacto, es durísimo, es frustrante, ¿no? claro. Y es un tema también psicólogo de lo que es las expectativas, ¿no? Que es muy Ujú. difícil también. No, claro, totalmente. Hombre, a nosotros al final es distinto la competición individual de la competición por equipos. Al final esto es competición por equipos. Entonces, trabajamos como equipo. Es lo mismo en el sentido de que tienes que gestionar las expectativas, no solamente del equipo en sí que está compitiendo, sino tus propias expectativas como propietario del equipo y las expectativas de la gente que trabaja contigo. Es decir, tienes que decir, a ver, señores, hemos hecho un equipo para quedar cuartos y asumir que como máximo vas a quedar cuartos. Oye, si suena la flauta y quedas segundo, genial, pero vamos a quedar cuartos. O sea, ese es el objetivo, quedar cuartos. ¿Por qué? Porque ganar va a ser prácticamente imposible con el presupuesto que tenemos. Esto entiendo que si lo traspasamos al fútbol pasará lo mismo. ¿Por qué siempre la liga de fútbol la ganan entre 2 o 3 equipos? Cuando de repente hay una sorpresa y se cuela ahí alguien que no esperábamos, ¿no?
pero normalmente siempre se reparte entre 1, 2, 3 equipos máximo. Pues aquí pasa lo mismo, es porque tienen un presupuesto más grande para poder fichar, para poder hacer mejores equipos, pues hay más profesionales que pueden... aquí pasa un poco lo mismo. Entonces tú tienes que asumir, pues tengo un equipo, pues con este equipo que estoy montando, puedo ganar. Pues tu objetivo es ganar y todo el mundo trabaja dentro de la empresa para prepararnos para ganar. No solamente los jugadores, sino la gente de comunicación, la gente de comercial para vender el producto, etcétera. Pero cuando tú eres consciente, por eso es el control de expectativas a nivel corporativo. Oye, pues hemos montado un equipo, por ejemplo, nuestras chicas, las chicas que juegan a Valorant, del equipo de Game Changers, son buenísimas. Pero lamentablemente tienen encima de ellas 2 equipos que son muy buenos. Entonces, van terceras y es muy difícil que queden segundas o primeras. Podría pasar, porque los otros equipos pueden pinchar en la alta competición, pero es muy difícil. Y sin embargo, hay un abismo entre ellas y las cuartas y las quintas, ¿sabes? Sí. Entonces, es un poco pues asumir dónde está tu sitio y trabajar en tu sitio. Pero al final no nos podemos olvidar que esto no es solamente una agrupación deportiva. Utilizamos la competición profesional de eSport para cerrar acuerdos comerciales y generar campañas de comunicación que conectan marcas con el público de la generación Z y la gente más joven. Y lo hacemos a través de la competición de videojuegos. Es una forma más de hacerlo. Hay más formas. Esta es una forma más de hacerlo. Entonces, nosotros en Giant somos una mezcla entre un equipo, una agrupación deportiva o un club deportivo, entre una agencia de publicidad y marketing y una productora audiovisual, porque nosotros producimos todos nuestros contenidos audiovisuales, todo desde las tonterías de los memes que hay en Twitter hasta los vídeos que publicamos en YouTube, o todos los vídeos, los shorts que hacemos para Instagram o para TikTok. Entonces, a mí me gusta decir, es verdad que lo que se ve es que somos un equipo de competición profesional en videojuegos, pero detrás de eso hay una agencia de marketing y hay una productora audiovisual. Que genera la monetización con las marcas, ¿no? Efectivamente. Ok. Es que nos podríamos Es quedar muy interesante. horas. Es que a mí me abre un montón de preguntas. Una cosa que me gusta muchísimo y creo que tú tienes una posición increíble porque a menudo es interesante de ver cuál es el paralelismo entre los equipos deportivos de alto rendimiento y el mundo empresarial. Y tú has desarrollado 2 empresas con equipos en los 2 casos. Sí. ¿Qué dirías a este nivel? ¿Cuáles son las cosas que son muy alineadas, ¿no? Que son, bueno, encontramos lo mismo en el mundo empresarial y en el mundo de alto rendimiento deportivo. Claro, a ver, sobre todo si lo llevas a estar especializado en un área en concreta, porque al final no nos podemos olvidar que los jugadores de League of Legends están especializados en jugar League of Legends. Pueden jugar muy bien otros juegos, pero ellos están especializados en jugar League of Legends. Entonces es como si tú eres experto en marketing y por supuesto puedes hacer tareas administrativas, por supuesto a lo mejor si se te da bien puedes ponerte a diseñar, pero tú eres experto en marketing. Entonces, si tú trabajas, el rendimiento en tu perfil profesional se puede trabajar de la misma manera. Lo único que no hay es competición, de manera que lo ve los demás. Tú compites contigo mismo y si tienes gente en tu departamento, pues no es que compitas, pero tú tienes que de alguna manera demostrar tu valía. Al final, nosotros hemos llegado a gestionar entre las 2 empresas más de 200 personas. Hubo un pico ahí de muchísima gente, que la verdad que fue bastante difícil. Y ahora en Giant somos 70 y en Atlas somos 35, 40, que todavía somos bastantes personas. Pero bueno, afortunadamente tengo un equipo de recursos humanos, etcétera, y eso lo facilita todo. Pero sí, o sea, al final hay bastantes diferencias. Hay cosas que se pueden Sí, utilizar en 2 de casos. hecho, pero fíjate, yo creo que jugar a videojuegos competitivos te puede ayudar mucho a mejorar como profesional, aunque lo hagas en un entorno de ocio, sobre todo en las Interesante. nuevas generaciones. Yo, de hecho, para mí, y creo que el otro día leí un artículo, no me acuerdo en qué medio, pero un medio importante, que decía que las nuevas, o sea, que las nuevas criterios de selección de las grandes empresas, pues Michael Page, toda esta gente que se dedica a contratar gente,
están cada vez teniendo más en cuenta si los perfiles que seleccionan juegan a videojuegos o no. ¿Y a qué tipo de videojuegos juegan? Porque te dice muchísimo de una persona su perfil de jugador, de videojugador. Explícanos, eso es interesante porque luego mi Sí, pregunta, y te lo había dicho, es como sí, padre, ¿hasta dónde sí. tenemos que, o sea, siempre tenemos este pensamiento de decir, oye, están jugando online, pero esto es bueno o malo? Pero primero es interesante de empezar por eso, porque ya creo que nos da Sí, pistas de lo sí. interesante, ¿no? Mira, em, ¿Por qué empe- em, fichan personas que saben a jugar no se en... fichan, no es que los fichen porque jueguen, sino que tienen en cuenta si juegan o no. Es decir, les hacen la Sí, pregunta. ¿y por qué? Igual que te pueden preguntar, oye, ¿te gusta leer? O yo Sí, qué sí. sé, las preguntas a lo mejor un poquito más random de las entrevistas, ¿no? Oye, ¿juegas a videojuegos? ¿O qué haces para divertirte? Y el chaval dice, o la chavala, juego a videojuegos, ¿vale? ¿A qué videojuego juegas? Oye, pues mira, pues juego a, yo qué sé, me lo estoy inventando, juego al Candy Crush. Vale, pues ya dice que es un videojugador de móvil, que te gusta jugar solo. Bueno, sacará una serie de criterios. Pues juego al League of Legends. Pues el perfil de jugador de League of Legends tiene un perfil muy específico y muy diferente del perfil de jugador de Valorant. No tienen nada que ver. Son, son personas que de partida juegan a videojuegos muy distintos. Uno es de shooter en primera persona y otro es un videojuego como más intimista que es una atrapa la bandera. Con personajes más pequeños, con magias, es un entorno totalmente distinto, ¿no? Pero luego hay otros juegos. Entonces, todo eso te puede dar. Esto es lo que yo he añadido a ese artículo, ¿vale? Que es mi pensamiento propio, porque yo conozco muy bien el tipo de personas, por lo menos a los profesionales, es que son seres humanos totalmente distintos. Los jugadores profesionales de Valorant y los jugadores profesionales de League of Legends son totalmente distintos. Los de League of Legends, por ejemplo, suelen ser un poquito más intimistas, más discretos. Les afecta más o de una manera distinta el mental que llaman ellos. El mental también les afecta a los jugadores de Valorant, que el mental viene a ser, pues esto, que tú te pones como que no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Ese es el mental, ¿no? No me sale, no me sale. Los de Valorant, pues son gente más extrovertida normalmente, gente con un ritmo más rápido. Los de League of Legends son gente con un ritmo, no de juego porque juegan muy rápido, pero un ritmo de relación más lento. Y eso te da mucha información de un Ok, individuo. Y ok. te da mucha información también viendo cómo juega, que eso será algo que tendrán que estudiar las empresas de reclutamiento, qué tipo de persona es trabajando en equipo. Vale. Y yo como padre, Mm. ¿vale? Tú gestionas y fichas a Sí. jóvenes, ¿no? Ujú. Que juegan. ¿Yo me tengo que preocupar como padre o no me tengo que preocupar? ¿Es una buena cosa que juegan online? ¿No lo es? Nosotros como padres, ¿qué Sí. actitud tenemos que tomar con esto? Mira, yo te voy a contestar con una cosa muy rápida y luego te lo desarrollo. Yo tengo 2 hijas y yo quiero que jueguen a videojuegos. Ujú. O sea, para mí es fundamental que jueguen a videojuegos. Ellas de forma natural lo van a hacer porque en casa se consume. Yo no soy jugadora, no juego, yo ahora juego algo de vez en cuando, pero yo consumo mucho videojuegos, desde veo mucha competición. Lo que no hago es jugar porque no tengo apenas tiempo. Em, y yo sí quiero que jueguen, porque primero porque los videojuegos son uno de los entretenimientos del siglo XXI. Y no podemos obviar que están ahí. No podemos decirle a nuestros hijos, no, no juegas a videojuegos. Es como que nos hubieran dicho a nosotros, no veas la televisión o no escuches música en el Walkman. Imagínate que nos hubieran dicho eso a nosotros, ¿sabes? O sea, Ujú. no, es que no es posible. O sea, no es posible. ¿Qué pasa? Que los padres tenemos una responsabilidad como padres, y esto es un poco autocrítica, y tenemos que entender el entorno en el que están creciendo nuestros hijos. Igual que nos preocupamos por las redes sociales, que bajo mi punto de vista son las que tienen verdadero peligro, Ujú. y no nos importa tanto que estén a lo mejor 3 horas viendo TikTok, ¿vale? Sí, sí, Em, sí que nos preocupa mucho. O sea, a mí me o preocupa sea, a mucho. mí me preocupa, pero hay mucha Sí, gente sí. pues que les da el móvil a los chavales y les preocupa, pero bueno, como Sin están limitación. entretenidos, tal. Pero como el tema es que nuestra generación, tenemos que hacer una inmersión en su mundo, porque si no, no lo vamos a entender.
A nuestros padres les costó también, o sea, es generacional, la generación es normal que entre generaciones, pero es que lo que ha pasado en los últimos 20 años no, y tan rápido, no tiene nada que ver con lo que pasó los 20 años anteriores a nivel tecnológico. De hecho, las revoluciones tecnológicas cada vez pasan cada menos tiempo. Y ese es el problema que tenemos, que no nos da tiempo a adaptarnos. A los padres no nos da tiempo a adaptarnos a lo nuevo que sale. Acabas de aprender a entender una red social y de repente sale otra. Y, ay, Dios mío, como no somos consumidores del producto, nos cuesta, ¿no?, el engancharnos y entenderlo. Entonces, mi consejo para todos los padres es, ¿jugar a videojuegos? Sí. Ahora, que jugar a videojuegos sea lo único que hacen nuestros hijos, no. Pero igual que no debería ser lo único igual que tampoco debería ser lo único que hagan nuestros hijos, estar todo el día con TikTok o con Instagram o jugando al fútbol o comiendo bocadillos de nocilla. No sé si me explico. Sí, sí. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de entender que en el término medio está la virtud. Y ahora voy a hablar de las virtudes de jugar a videojuegos. Esta generación o estas generaciones socializan jugando a videojuegos. De hecho, pasa que hay muchos chavales que salen del colegio y quedan con sus amigos después para echarse un LOL o para echarse un Valorant y juegan con sus compañeros del cole. No solo eso, y voy más allá, sino que conocen gente jugando a videojuegos, gente de cualquier otro país. Y así encima socializan en inglés, porque el idioma de juego normal es el inglés, salvo que estén jugando 5 españoles o 5 personas de la misma nacionalidad y hablen en su idioma propio, ¿no? Entonces, están y hacen amigos de jugar a ese videojuego. Yo conozco gente que tiene sus amigos del instituto, de la universidad, del trabajo, y luego tiene sus colegas de jugar al Counter-Strike. Y son colegas que cada uno vive en una zona geográfica distinta. Y porque jugando se tienen otro tipo de conversaciones, no solamente de juego. Y eso por ahí. Luego, jugar a videojuegos le está aportando a esta generación, pues, trabajo en equipo. Que nos llenamos la boca sobre todo los videojuegos competitivos en equipo, porque si juegas solo no, pero si juegas en equipo, pues tú ya tienes que aprender a compartir las tareas, a escuchar al otro, Sí. a entender lo que quiere, a tener una visibilidad en el mapa, o sea, la visibilidad espacial, por supuesto, a mejorar tus skills trabajando con tecnología, jugando con tecnología. Es que nuestros chavales van a trabajar bueno, tú lo sabes muy bien, inteligencia artificial, o sea, va a ser importantísimo saber manejarlo. Pues alejar a nuestra gente del videojuego solo porque nos da miedo y no sabemos cómo, no lo entendemos, no es bueno. Tenemos que aceptar que esto es algo que está aquí, que no se va a ir y que es mejor entenderlo a dejarlo de lado. Y además es muy divertido jugar a videojuegos y yo invito a todos los padres y a todas las madres a que se sienten con sus hijos y que les pregunten, oye, ¿y este videojuego por qué te gusta jugarlo? ¿Me enseñas? Porque es que les va a encantar enseñaros. O sea, Total. de verdad que es que les va a encantar. Igual que te digo, los streamers, que tampoco los entendemos. Pues siéntate con tu hijo y que te diga por qué le gusta ver a Yoshi Plex, o por qué le gusta ver a Ibai, o por qué. Y intenta entenderlo. Aunque a ti no te guste y tú no lo vayas a consumir, intenta entender por qué les gusta. Y se van a generar unas conexiones que van a ser difíciles de romper. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, es verdad. Mi Y además, experiencia. cuando hablas de este tema, se nota que tienen ganas de, o sea, de Sí, compartirlo y de claro. hacerte entender, aunque te dicen, bueno, esto no lo vas a entender, pero te explico. Pero No, da igual, pero explícamelo. sí, eso es, eso es. Oye, antes, súper interesante, Virginia, realmente Bueno, me alegro. me fascina. Dijiste antes, hubo momentos decisivos, ¿no?, en Ujú, nuestros negocios, y te cuento uno que ha sido el sí, cambio de pasar de... ¿Cuáles son, sí. cuáles son los otros que han sido decisivos, dirías? Bueno, en Atlas ha habido, pero no son tan. Como ya he contado uno de Atlas, si te parece, pues te cuento alguno de Giants. En Giants, por ejemplo, hemos tenido 3 importantísimos. El primero fue el patrocinio de Vodafone, bueno, de una gran telco, que fue un gran patrocinio. De hecho, nos dio nombre durante un par de años. Nos llamábamos Vodafone Giants. Y eso fue una inyección de dinero que nos ayudó a poder mantenernos a un nivel competitivo alto
y poder competir de tú a tú con otros equipos que tenían más presupuesto que nosotros. Si ese patrocinio no lo hubiéramos cerrado, seguramente nosotros hubiéramos tenido un perfil muy bajo y no hubiéramos conseguido pasar a la siguiente etapa, ¿vale? Nos hubiéramos quedado atrás, por así decirlo. Después de eso, cerramos nuestra primera ronda de financiación en Giants de 3 millones de euros y gracias a eso pudimos construir nuestras instalaciones, el Home of Giants, que estamos aquí en Málaga, que si alguna vez venís por Málaga estamos abiertos y es genial que podáis venir porque os va a encantar, es un sitio estupendo de encuentro del gaming y de jugadores y pudimos prepararnos para ser seleccionados por Riot para entrar en una competición franquiciada de Valorant precisamente, que es la VCT. Ellos abrieron un proceso de selección que nosotros aplicamos y finalmente conseguimos pasar con éxito. Solo seleccionaron 10 equipos de Europa y nosotros estábamos dentro. Contra todo pronóstico, porque nosotros teníamos el proyecto más pequeñito o uno de los más pequeños. Mucha ilusión, siempre, como siempre, mucho esfuerzo, mucha pasión, pero claro, no teníamos un presupuesto muy grande. Y gracias a esa ronda de financiación que cerramos, en 2020, además fue justo cuando la pandemia, pudimos afrontar ese gran reto de prepararnos para esta competición. Y luego el último hito importante que hemos sucedido en Giants ha sido apenas en diciembre, que nos hemos fusionado con un equipo inglés que se llamaba Excel y ahora somos, en vez de Giants, acabado en S, somos Giant X. Y gracias a esa fusión, pues aparte de, por supuesto, hemos cambiado nuestra forma de trabajar, ahora trabajamos en inglés, tenemos oficina en Londres, lo cual es muy cool. Bueno, a ellos también les encanta tener oficina en Málaga. Y estamos en las dos competiciones más importantes que hay, que es la LEC en League of Legends y el Valorant de VCT. Nosotros aportamos la VCT que habíamos conseguido y ellos aportaron la franquicia de League of Legends. Y ellos pues tenían, digamos, de alguna manera, ellos tenían el capital, el dinero, ¿no? Porque detrás de Excel había un gran fondo de inversión. Ellos no tenían problemas de dinero. Nosotros teníamos una marca muy reconocida, muy trabajada y muy bien posicionada, pero sin embargo estábamos más justos de dinero porque no teníamos, el dinero de la ronda se acabó y estábamos más justos. Pues esta fusión es lo que ha hecho que ahora seamos Giant X y bueno, pues tengamos detrás también del proyecto un fondo de inversión que nos está permitiendo seguir creciendo de forma orgánica. Muy bien. Y esos son los 3 pilares. Pero si alguno de ellos hubiera fallado, nosotros no estaríamos aquí como en la misma manera que estamos ahora mismo. Ya. Muy bien. La compra de Atlas Informática Sí. por PC Componentes, he mirado si había cifras y no había... No la va a ver. No había ninguno. Entonces, he utilizado, Perplexity, que busca información y me dice, no hay ninguna información disponible sobre el precio de venta. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, me dice, ¿no? A ver qué te dice. A ver cuánto acierta y cuánto falla. A ver. Venga, entonces me da ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, a ver, te voy a decir porque tengo que subir un poco en la información. Bueno, un inciso, no nos ha comprado PC Componentes, nos ha comprado el grupo al que pertenece PC Componentes. Vale, que es uno de los... Vale, efectivamente, perdón. No pasa nada. YF Networks. Exacto. Según Perplexity, ¿vale? O sea, me dice, en 2022, la empresa de componentes informáticos Corsair adquirió una compañía de periféricos de gaming por $375 millones. No digo que es vuestro, son rangos del mercado. Adquirió Astro. Logitech ha comprado Astro por 85 millones. No, Corsair no compró Astro. No, es Scuf Gaming. Scuf Gaming, sí. Quien compró Astro fue Logitech. Logitech, 85 millones. Y luego Razer adquirió la marca de sillas de gaming Respawn por $14 millones, ¿vale? Y me dice, Atlas Informática ha conseguido hasta 21 millones, pero estaría más en 13 millones, ¿no? De facturación. Bueno, 13 millones no, eso es un dato del peor año nuestro, Vale. que fue el después de la pandemia. Vale. Bueno, básicamente me dice, no tenemos los datos, pero estimamos entre 20 y 50. Bueno, no te voy a decir ni que sí ni que no.
No, porque no se han publicado los datos, no. No, pero eso Te es una digo, estimación bueno, pues las estimaciones fallan más que que una escopeta de feria. No, 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 porque no puedes tener en cuenta eh, los criterios de lo que se hace en Estados Unidos para valorar empresas aquí y la situación. Pero vamos, no, o sea, no es cierto. No es cierto. Vale, pues, No, y no lo vas a decir. no lo voy a decir. Bueno, estamos llegando al final porque ya estamos, Llevamos un ratito, sí, llevamos un ratito. súper interesante, pero nos has contado muchísimas cosas La verdad que sí. interesantísimas. Gracias. Oye, una pregunta más personal, ¿no? Ahora, ¿cómo tú Sí. sigues? Bueno, la primera cosa es, ¿cómo sigues dos negocios tan distintos Ujú. que requieren información, o sea, que hemos visto, ¿no? Las evoluciones que no tienen nada que ver? ¿Cómo consigues estar en dos negocios así? Porque me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho aprender y esto me ha permitido aprender mucho, mucho. A mí siempre me ha gustado la tecnología, no he sido nunca una persona, no estudié ingeniería por X motivos, no estudié, de hecho soy fisioterapeuta, yo la carrera que tengo es de fisioterapia. Luego me especialicé en negocios y tal, pero me gusta mucho aprender y de hecho ahora estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, otro de inteligencia del dato, o sea, estoy constantemente y mejorando mi inglés porque ahora lo necesito mucho para trabajar. Soy una persona que me gusta mucho ponerme, ponerme retos. A veces no me pongo demasiados. Porque con dos empresas tienes pocos. Sí, con 2 empresas y dos Y hijas dos hijas, sí. pequeñas, pero es que me gusta mucho, y tengo capacidad, ¿eh? Quiero decir, es verdad que a veces se hace duro. Hay momentos, por ejemplo, los cierres de año son durísimos porque cerrar 2 empresas, oye, si el año ha ido bien, pues es todo fácil, pero si el año ha ido regular y tienes que hacer una política a lo mejor de reajuste para el año que viene, de costes, etcétera, pues tienes que dedicar más tiempo, más análisis, tal cual. Em, pero hay picos que son duros y se hacen. Pero me gusta vivir peligrosamente, ¿qué le voy a hacer? Sí, sí, lo veo, Me ¿no? gusta mucho, me gusta mucho mi ¿Y trabajo. eres una empresaria que duerme muy bien por las noches? O porque en general los empresarios y los emprendedores hay dos tipos. Los que te dicen, a mí no me afecta nada, yo duermo bien y punto. Y hay Mm, otros que dicen, es que yo a las 4 o las 5 de la mañana a mm, veces tengo, sí. ¿no? Sí, eso es como el meme ese, ¿no? Te levantas al baño a las 4 de la mañana y cuando te acuestas te traes todos los problemas desde hace 20 años, ¿no? No, a ver, hay momentos, hay picos, hay años, hay temporadas que duermes mejor o duermes peor, pero sí te puedo decir que desde diciembre duermo muchísimo mejor. Bueno, esto significa que hay una parte que ha ayudado, ¿no? Sí. A quitar Hombre, quizás claro, claro, tú piensas presión, que riesgo, ¿no? sí, al final 20 años de empresarios, 20 años asumiendo riesgos, importantes riesgos, algunas veces más pequeños, otras veces más grandes, y unos de los que ni siquiera eres consciente, como esto que te he dicho de que se pueda hundir un contenedor, o sea, un barco con contenedores tuyos, ¿no? Mm, ser empresario es algo em, que lamentablemente no sé por qué no está suficientemente bien visto en la sociedad, por lo menos en la española. Y a veces, y la verdad que los empresarios, los buenos empresarios, porque también hay malos empresarios, no digo malos de que no sean eficientes económicamente, sino de que son malas personas. Yo me refiero a los buenos empresarios que somos buena gente, buenas personas, ¿no? Y que lo que estamos es construyendo un tejido y dando la posibilidad a gente que se desarrolle profesionalmente y dando oportunidades, ¿no? Em, eh, hay muchas malas noches Hmm. y hay muchos problemas del trabajo que te llevas a casa y muchos problemas del trabajo que te llevas a las vacaciones. Y muchas vacaciones que se cortan por la mitad porque hay un problema y tienes que atenderlo. Y da igual donde estés.
que tienes que atenderlo. Entonces, eso hay muchas cosas que hay gente que no ve, pero no pasa nada. Quiero decir, yo lo entiendo, cada uno tiene su rol dentro de un ecosistema industrial, empresarial, etcétera, pero, pero claro, yo desde que hemos hecho la venta de Atlas, aunque continúo como CEO, y hemos hecho la fusión, tengo muchísimo trabajo porque estoy con las dos empresas de la igual manera que hasta ahora, pero ahora más porque bueno, más no, igual, pero estoy atendiendo a otros detalles, ¿no? Nuevos, porque han cambiado bueno, hay algunos cambios en las dos empresas y hay que atenderlos, ¿no? Ujú. Pero estoy más tranquila porque no tengo tanto riesgo directo de mi patrimonio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te podría decir, ¿volvería a ser empresaria? Sí, por supuesto que sí. Bueno, de Giant sigo siendo propietaria. Quiero decir que no es que haya dejado de ser propietaria de Giant. ¿Pero montaría otro negocio? Sí. Ahora mismo, pues no tengo idea de qué. Pero dentro de 3 o 4 años, si surge una oportunidad interesante, ¿por qué no? El que ha sido emprendedor lo será siempre, ¿no? Es algo así. Total. Pero me apetece menos arriesgarme tanto. A lo mejor montaría algo más pequeño. Y esto abre una de las dos últimas preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué le dirías a la Virginia de 24 años si podías volver y contarle algo? Uf, pues mira, me emociona un poco, pero yo le diría mm, que estoy muy orgullosa de ella y que no se preocupe porque va a conseguir todo lo que se proponga. Qué guay. ¿Y qué es el éxito para ti? Es que vaya preguntas, me podías haber avisado, no podía haber pensado un poquito. Mm, a ver, el éxito para mí em, es tener la conciencia tranquila y, y tener una familia. Pero lo de la conciencia tranquila para mí es fundamental, en todos los aspectos. Ujú. En todos los aspectos. Llévalo, si quieres, a la parte de ser mejor o peor empresario, o ser mejor o peor persona. Para mí, tener la conciencia tranquila es fundamental. Muy bien. Las personas que te quieren contactar de nuestra audiencia, ¿dónde Sí, es más fácil de contactarte? ¿En pues por LinkedIn. LinkedIn? Sí. Sí, normalmente por LinkedIn, sí. Yo suelo contestar todo, aunque recibo mucho spam, ¿sabes? Pero bueno, a ti te contacté, te contesté por LinkedIn, creo recordar, ¿no? Me contactaste Sí. por LinkedIn, o sea que yo Creo suelo que leer. también Alicia nos puso Ay, es verdad, en Alicia, es verdad, contacto y quiero Alicia aprovechar Oliva. para agradecerla porque de verdad Sí, que me otra flipa. mujer increíble, Pues eso, con una historia estupenda. y agradecerla por habernos puesto en contacto porque de Fue verdad, Alicia, es verdad, fue Alicia, sí. sí, sí, aunque luego no sé si es por email o por LinkedIn, Sí, por email. mm, pero, pero que me ha flipado tu historia. O sea, es Bueno, increíble muchas gracias. lo que habéis De- hecho. La Increíble. verdad, mira, es verdad que cuando lo cuentas, eres consciente de todo el camino, porque yo no considero que haya hecho nada extraordinario, ¿sabes? ¿Ves? Mira, pero ese gesto que tú me pones, la gente me hace lo mismo, pero es verdad, no es falsa modestia, es porque lo hemos ido haciendo, ¿sabes Sí, lo que te digo? No, pero es verdad que cuando lo cuentas dices, ostras, pues sí que hemos hecho cosas. sí, sí, sí. ¿No? Y cómo no, como decía Steve Jobs, ¿no? Cómo cuando estás al final o en el momento en el que estás haciendo el análisis, miras hacia atrás y eres capaz de unir los puntos, pero cuando estabas al principio, esa Virginia de 24 años, claro, yo era incapaz de unir los puntos, Sí. lógicamente, yo no sabía dónde quería, ni dónde quería, ni dónde podía llegar, ni las cosas que podíamos hacer, ¿no? Sí, la verdad que es interesante. Sí, enhorabuena. Bueno, muchas gracias a ti también por tu podcast, que es fantástico y me he sentido súper cómoda. Así que, a ver, espero que a la gente le guste y si tienen preguntas, pues yo estoy encantada de resolver. Pues genial. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, muchas gracias a ti. Un placer.